y siempre ustedes se confunden y luego preguntan en los grupos porque no entienden los choices. Entonces, sobre todo, hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a ver sífilis, la enfermedad infectocontagiosa causada por el treponema pálido, ¿sí? Es un tema que es muy tomado, no es tan difícil como tuberculosis, pero sí tiene datos muy choiceables, chicos y chicas. Y siempre ustedes se confunden y luego preguntan en los grupos porque no entienden los choices. Entonces, sobre todo sífilis congénita, que van a entrar en la discusión, van a decir qué signos son de sífilis congénita temprana, cuáles son de la tardía, van a ver que el choice es una cosa, el libre es otra. Al final de este video, chicos, al final de este video, y después se ponen a hacer todos los choices que quieran, ¿sí? Bien, treponema pallidum es una bacteria gram negativa, parásito obligado, con forma de piroqueta, ¿sí? Se moviliza como si fuera un sacacorcho, así, tiene una forma de sacacorcho y se mueve girando, ¿sí? Tiene un endoflagelo que le permite movilización. Tengan en cuenta que la enfermedad que genera se llama sífilis, ¿sí? Vamos a ver las vías de contagio. La transmisión de la sífilis adquirida es principalmente por fluidos corporales, y siendo las formas más importantes las que es por contacto sexual y la que es por vía congénita, ¿sí? Tengan en cuenta que una enfermedad de transmisión sexual, como la sífilis, no se define por el microorganismo, ¿sí? Por definición, una enfermedad de transmisión sexual es una enfermedad infectocontagiosa que no se cura si yo no trato al paciente y a sus parejas sexuales, ¿sí? ¿Por qué viene esto? Porque si la pareja, yo a la paciente lo trato con un antibiótico o con lo que sea, no se va a curar porque después va a volver a tener relaciones con su pareja sexual y van a volver a estar los dos enfermos. Entonces, por definición, una enfermedad de transmisión sexual es una enfermedad que yo debo tratar a la paciente o al paciente y a su pareja o a sus parejas sexuales. Nada más que eso, no importa el bicho, no importa nada. Una enfermedad de transmisión sexual es eso, tengo que tratar a la paciente o al paciente y a sus parejas sexuales, ¿sí? Bien. Fíjense, la vía de contagio puede ser por corte y oraciones, por contacto sexual por vía anal, oral o vaginal, contacto con aguas contaminadas que pueden tener el espiroqueta, fíjense, ya no es transmisión sexual, contacto directo con lesiones, transfusiones, heridas, accidentes laborales de gente que investiga con esto, por ejemplo. Otra forma importante de contagio es la sífilis congénita. La sífilis congénita es un contagio del feto intrauterinamente, por ejemplo, o cerca del nacimiento. Entonces, por ejemplo, si hay una madre que tiene espiroquetas en la sangre, alrededor de la semana 16 o el mes 5, que es cuando la placenta es más permeable, estas pueden pasar al feto generando una sífilis congénita por transferencia transplacentaria, ¿sí? Cosa que se conoce como TORCH, ¿sí? Las TORCH son un conjunto de enfermedades infectocontagiosas que pueden transferirse por vía transplacentaria durante el embarazo. Otra forma de contagiarse del espiroqueta en el neonato es cuando nace a través del canal de parto. Muchas veces la madre puede llegar a tener una lesión que es contagiosa en su propio conducto vaginal, por ejemplo, un chancro sifilítico de sífilis primaria. Si el neonato pasa y se lleva con ese tipo de lesiones, puede llegar a contagiarse con la espiroqueta a través del canal de parto. Ese en el caso no sería una lesión transplacentaria, por ende no sería una TORCH, sino un contagio que se conoce como sífilis connatal, o sea, se contagia a través del canal de parto, ¿sí? Bien. Acá anecdóticamente le pongo un cuadro donde habla de los tipos de infecciones causadas por espiroquetas. A nosotros la que más nos importa es la sífilis, chicas, ¿sí? El resto, por ejemplo, Vegel, Tambesía y Pinta, no nos importan, son anecdóticas. Borrelia con el Lyme y la fiebre recurrente son anecdóticas, y la leptospira con la leptospirosis no nos importan. Son todas infecciones por espiroquetas, pero chicos, a nosotros nos interesa sífilis. A lo que vinimos fue a esto, ¿sí? Bien. Les hice este cuadrito de las etapas y la evolución de la sífilis no tratada, recuerden que esto es no tratado, y siento que es el mejor esquema que puede haber, yo creo. Deben ser de los mejores que puede haber. Vamos a irlos viendo y les voy a aclarar por qué. Primero, en este caso, lo modifiqué de un artículo científico, tenemos los pacientes que presentan ese grado de sintomatología, el porcentaje de pacientes. Y por otro lado, vamos a tener semanas, tiempo, fíjense que acá tiene 1, 2, 3 semanas, luego meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta los 12 meses del año, y luego a partir de los 2 años en adelante, llegando hasta los 30 años. ¿Sí? Así va la escala de tiempo, para que no te confundas. Bien, el momento cero es el momento en que yo me contagio con la espiroqueta. A partir de ese punto, yo puedo pasar por un periodo variable que dura hasta 3 semanas, que se llama periodo de incubación. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, yo me contagio y puedo pasar por un periodo de incubación donde no me enfermo ni contagio, que dura hasta 3 semanas. De 1 a 3 semanas. Yo siempre voy a abarcar el rango de tiempo más amplio para no dejar nada fuera. Ojo con eso, ¿sí? De 1 a 3 semanas. Entonces, fíjense, 1, 2, 3 semanas. A partir de la tercera semana post-contagio van a comenzar a aparecer síntomas que se conocen como sífilis primaria. Vamos a ver cuáles son, ¿sí? Esta sífilis primaria tiene una duración de 1 a 3 meses. Ya, ¿sí? Fíjense, 1, 2, 3 meses, ¿sí? Tengan en cuenta que dura 1 a 3 meses, hasta 90 días, ¿sí? Y este estadio de sífilis primaria es contagioso, ¿sí? Por eso les pongo contagio con letras rojas. Posterior a la finalización de la sífilis primaria comienza a aparecer el estadio de sífilis secundaria, y también dura 1 a 3 meses, ¿sí? Así que es fácil aprenderse esto, porque es 1 a 3, 1 a 3, 1 a 3, ¿sí? Y este cuadro puede durar hasta 3 meses, como les dije, abarcando en su totalidad todo el cuadro desde la incubación hasta el término de la sífilis secundaria alrededor de 7 meses, ¿sí? O sea, es una cuestión que puede durar bastante, tomando su extensión máxima, chicos. Puede variar y puede durar menos, recuerden, fíjense, 1 a 3 semanas, 1 a 3 meses y 1 a 3 meses. Puede ser mucho más poco. Yo estoy tomando los rangos más amplios. ¿Bien? Tengan en cuenta que la sífilis secundaria, la bacteria está en la sangre y también es contagiosa, ¿sí? Por eso está acá, contagia en azul. ¿Bien? Una vez que termina el periodo de sífilis secundaria, tenemos un periodo que se llama periodo de latencia. Este periodo de latencia puede durar desde 1 año hasta 30 años. Es muy variable, ¿sí? Y tengan en cuenta que la latencia puede definirse como latencia temprana cuando dura menos de 1 año y latencia tardía cuando dura más de 1 año. Fíjense que acá les pongo una curvita amarilla. Y ustedes se preguntarán qué es. Pues yo les digo, son síntomas de sífilis secundaria que se pueden dar dentro de la latencia. El paciente en latencia temprana puede llegar a tener síntomas de sífilis secundaria esporádicamente como brotes. Se llaman sífilis secundarias recurrentes, ¿sí? O sea, el paciente en la latencia temprana no es totalmente asintomático. Puede llegar, no siempre, pero puede llegar a tener sintomatología durante la sífilis temprana. ¿Síntomas de qué? De sífilis secundaria, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Entonces ya venimos viendo, para memorizar más rápido, incubación 1 a 3 semanas, primaria 1 a 3 meses, secundaria 1 a 3 meses, completando alrededor de 7 meses. Vamos re bien. Ahora, latencia, de 1 a 30 años, siendo la latencia temprana, menos de 1 año, latencia tardía, más de 1 año, ¿sí? Y acá cortamos. Ojo con eso, acá cortamos. Acá vamos a comenzar la descripción de la sífilis terciaria a partir de los 5 años. Recuerden que es variable esto, ¿sí? La latencia puede durar hasta 30 años, así que es muy variable. Pero a partir de los 5, por convención y para no hacer el gráfico interminable, vamos a hablar de sífilis terciaria, ¿sí?
Fíjense que la primera manifestación clínica de la sífilis terciaria es la neurosífilis meningovascular, ¿sí? Es un cuadro que se caracteriza por tener cefaleas, meningitis asépticas, signos focales. Vamos a verlo después, ¿sí? Ahora no vamos a profundizar en eso. Pero a pesar de ser el signo más temprano, no es muy frecuente. Alrededor del 10% de los pacientes presentan sífilis terciaria, ¿sí? Con neurosífilis meningovascular. Más adelante en el tiempo va a comenzar a aparecer las gomas sifilíticas. Y estas sí son muy frecuentes porque son el signo de sífilis terciaria más frecuente de todos, ¿sí? 20%. No parece poco, pero es bastante, ¿sí? El 20% de los pacientes va a presentar gomas sifilíticas y es el signo más frecuente de la sífilis terciaria. No es el primero es la meningovascular, pero es el más frecuente. Luego, más tardíamente inclusive, va a aparecer un cuadro de cardiosífilis, ¿sí? La cardiosífilis no es tan frecuente, fíjese, un 15% y aparece tardíamente, pero a su vez ese 15% está compuesto casi en un 80% por una sola afectación en el corazón, que se conoce como artritis sifilítica. O sea, prácticamente toda la cardiosífilis tardía de la sífilis terciaria es artritis sifilítica. Vamos a ver eso también. Ya más tardío, fíjense que la neurosífilis no ha desaparecido, ¿sí? Sigue el cuadrito mucho más tardío y con mucho menor frecuencia, 5%, ya aparecen los cuadros de neurosífilis con TAVES y demencia sifilítica, ¿sí? Que es lo más tardío y lo más crónico. Básicamente con esto ya tienen un montonazo, ¿sí? Tengan en cuenta que la sífilis terciaria, como les pongo arriba en verde, no contagia, ¿sí? Los que contagian son la sífilis primaria y secundaria, ¿sí? Otro datito importante para manejar es que de todos estos cuadros, la único que regenera ad integrum, sin ninguna consecuencia en el tejido, es la sífilis primaria, ¿sí? Ad integrum. Entonces tenemos dos datos importantes, ¿sí? La única que no contagia es la terciaria y la única que regenera ad integrum es la primaria, ¿sí? Y luego tenemos características de tiempo. Una 3 semanas incubación, una 3 meses primaria, una 3 meses más la secundaria, completando alrededor de 7 meses, comienza la latencia, menos de un año es latencia temprana, después de un año latencia tardía, puede durar hasta 30 años, durante ese cuadro puede declararse la sífilis terciaria, y la sífilis terciaria puede tener manifestaciones muy tempranas como la meningovascular, muy frecuentes como las gomas sifilíticas y otras como las cardíacas, con la ortitis sifilítica, o demencia y TAVES, que también pasa a ser parte de la neurosífilis, ¿sí? Tengan en cuenta que desde la latencia no todos los pacientes pasan a sífilis terciaria, ¿sí? Un 25% se cura con serología negativa, un 50% se queda con latencia de por vida, con serología positiva, y un 25% progresa, o 20-25% progresa a la sífilis terciaria. O sea, no todos, ¿sí? Cerramos en 25 para completar los 100, ¿sí? Que no me gusta quedar en 25 aquí porque no cierra los 100%. 25% progresa a sífilis terciaria, ¿sí? Fíjense en eso, es importantísimo. El 25% solamente, no todos. Bien, sigamos con el otro tema. Cuando hablamos de sífilis, tenemos que hablar de una lesión central. Lesión central es una lesión histológica que se da en todas las etapas de la sífilis, primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? Entonces es re importante esta lesión y tenemos que saberla bien. Está pobremente descrita en Robbins, está pobre descrita en muchos libros, así que tenemos que darle bolita porque pueden preguntarnos esto porque está en el material complementario, está en el Atlas, ¿sí? Y tiene esa información que es valiosa, ¿ok? Lo primero es que la lesión central de la sífilis se llama endarteritis obliterante. Desglosemos el término. Endar es de endotelio, arteritis, inflamación de las arteriolas y arterias, obliterante, que oblitera, o sea que la luz no existe más. Endarteritis obliterante. Algo me inflama la íntima y el endotelio y me genera oclusión de la luz vascular, generando obviamente, ya saben, de circulatorio, isquemia, infartos, atrofias. Importantísimo, ¿no? Fibrosis también, daño vascular y daño tisular. Este cuadrito es un cuadrito paradigmático de todas las lesiones vasculares, y no es solo de sífilis, es de todas las lesiones vasculares. Si tengan en cuenta que cada vez que hay una lesión vascular, siempre la íntima se engruesa, hay proliferación de células musculares lisas y migración a la zona de la íntima, pero estas células musculares lisas no tienen capacidad contráctil ni ningún órgano específico, por ende son solo profibróticas, miofibroblastos productores de colágeno, los cuales a la larga comienzan a secretar y a producir matriz extracelular. Resultado final del asunto, hay proliferación del endotelio, proliferación de la íntima con células miofibroblásticas y depósito de matriz colágeno, cosa que a mí no me ayuda en nada. Y fíjense, se va engrosando la íntima, se va achicando la luz, y eso me va generando oclusión, predisposición a trombosis, placas de ateroma, todo lo que se les ocurra, ¿sí? Pero esto es lo estándar. Cualquier lesión crónica vascular va a generar esto. Ahora vamos a hablar de lo que hace la sífilis. Fíjense, acá les dejo. En todas las lesiones vasculares hay engrosamiento de la íntima, células musculares lisas no contráctiles, proliferación de células endoteliales, producción de matriz extracelular y puede llegar a sumarse inclusive tejido de granulación en esa zona, en esta zona de la íntima, ¿sí? Entonces, eso es en específico, chicos. Eso es lo que hacen todos los vasos. Ahora sí vamos a hablar de la endarteritis obliterante de la sífilis. Endarteritis obliterante, ¿sí? Primero, lo que va a pasar es que va a haber una invasión de treponemas intra y extraendoteliales, o sea, tanto por fuera del endotelio como adentro del endotelio. Recuerden que la bacteria en algún punto entra a la sangre, y cuando entra a la sangre es cuando comienza a invadir el endotelio, ¿sí? Tengan en cuenta que el endotelio, a su vez, en respuesta a esta infección e invasión, va a generar una vacuolización endotelial, va a engordarse, se va a volver tumefacta, ¿sí? Las células del epitelio son más planitas, ¿sí? Se van a volver gorditas, hinchaditas, así, gorditas, ¿sí? Y con fenómenos de exocitosis, ¿sí? La exocitosis es un fenómeno a través del cual el endotelio va a secretar citoquinas, proinflamatorias, moléculas de adhesión, ¿sí? Va a estar como tratando de protruir vesículas hacia su superficie luminal. Entonces, la característica más común de los endotelios en la endarteritis obliterante es la vacuolización o la tumefacción de las células endoteliales y la exocitosis o esos gránulos superficiales que voy a ver, que son nada más y nada menos que citoquinas y moléculas que se buscan secretar o expresar, ¿sí? Y finalmente, punto 3, infiltrado inflamatorio linfocitario perivascular al palo, mucho, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos en morado, en el lado de la imagen, mucho infiltrado mononuclear linfoplasmocitario, pueden haber plasmocitos también y plasmoblastos con anticuerpos, ojo con eso, principalmente linfocitario, y fíjense cómo está este endotelio vascular engrosado, fíjense, no está plano como debería estar, está gordito, y fíjense que el núcleo está muy luminal y parece tener vesículas en su superficie más luminal, ¿sí? Todo esto es exocitosis, está inflamado, tumefacto y con exocitosis, y fíjense cómo está la luz, toda aplastada, ¿sí? Entonces, chicos y chicas, esto es endarteritis obliterante. Está toda la luz ocluida por esta proliferación endotelial con células tumefactas y exocitosis del endotelio, y además un rico infiltrado mononuclear linfocitario que inflama y empeora todo el cuadro, ¿sí? Tengan en cuenta, esto ya es teórico,
porque lo que vimos es histología, que los TH1, los linfocitos CD4 positivos tipo TH1 estimulan a los macrófagos a destruir tanto espiroquetas como endotelio, porque llega el macrófago y dice, ¿qué está pasando acá? Comienza a ver que hay espiroquetas afuera y también hay espiroquetas adentro y comienza a degranular. Todo esto estimulado por interferón gamma del TH1. Recuerden, parecido a lo de granuloma de tuberculosis, pero acá es con destrucción vascular, ¿sí? Porque la espiroqueta está adentro y afuera del vaso sanguíneo en el endotelio. Posteriormente, cuando ya se genera toda la destrucción vascular y la destrucción de espiroquetas por añadidura, porque básicamente lo que hace el macrófago es destruir todo, vaso, endotelio y endotelio con espiroqueta. Yo mato todo, así que me aseguro, pero dejo un desastre. Posteriormente, el macrófago pasa a un perfil M2, estimula la proliferación celular de fibroblastos, la fibrosis de la íntima e inclusive la producción de tejido de granulación en la íntima. ¿Sí? Les parece medio demencial esto, pero el mismo tejido de granulación que conocen de toda la vida puede aparecer en la íntima de un vaso sanguíneo, adentro de un vaso, ¿sí? Producto de esto, lo que genera que la íntima se engrose y genere finalmente la oclusión vascular con isquemia de los órganos distales a ese vaso. Eso es endarteritis obliterante. Y es la lesión central histológica de la infección por sífilis. La voy a encontrar en la sífilis primaria, en la sífilis secundaria y en la sífilis terciaria. ¿Sí? Bien, este esquema es de un libro de patología del año 1800 del doctor Askoff. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los cuerpos de Askoff de fiebre reumática? Bueno, ese señor. ¿Sí? Y describe histológicamente la endarteritis obliterante. Si fíjense que acá marca una adventicia, ya con infiltrado linfoplasmocitario, una media que está media derruida, media destruida, a veces algazada. Interrumpida, destruida, ¿sí? Luego, número 3, la lámina elástica interna, acá se ve la lámina elástica interna. 4, fíjense, engrosamiento de la íntima con tejido de granulación y linfocitos, todo esto es tejido de granulación. Hay vasos de neoformación y linfocitos invadiendo todo. Y finalmente, fíjense acá, el 5 me marca los nuevos vasos de neoformación que se están produciendo dentro de la íntima. O sea, todo esto es tejido de granulación, chicos. Una locura. Y acá se ve que se formó, en respuesta a esta lesión crónica, una segunda membrana o lámina elástica, que no estaba antes, ¿sí? Y luego el endotelio, que está tumefacto y con exocitosis, ¿sí? Fíjense el quilombo. Nuevamente, si se fijan, la luz está enana. Claramente lo que pasa aquí es isquemia, atrofia, infarto, ¿sí? Ya vimos un esquema dibujado hermosamente por un señor hace 200 años, pero ahora nos toca ver la histología. Fíjense la histología, acá veo mucho infiltrado linfoplasmocitario nuevamente, y acá veo cómo el endotelio está por exocitosis, tumefacto, y la luz está achicada, con mucho infiltrado y predominio de engrosamiento de la íntima, ¿sí? Básicamente. Fíjense acá, lo mismo, ¿sí? Muy parecido a la imagen que vimos recién. Engrosamiento de la íntima, predominio de vaso de neoformación, tejido de granulación, miofibroblastos, macrófagos, mucho infiltrado linfocitario, ¿sí? Y el endotelio que no lo vemos de cerca, pero ya sabemos que debe estar tumefacto y con exocitosis, ¿sí? La luz está achicada. Acá lo que se ve es un rico infiltrado linfocitario alrededor de los vasos sanguíneos, ¿sí? Eso es lo importante. Ojo que acá llegan a ver inclusive plasmocitos, ¿sí? O sea, linfocitos B productores de anticuerpos también. ¿Sí? Se van a dar cuenta porque tienen el citoplasma más alargado. Y acá tengo una prueba de inmunohistoquímica para un tejido que está infectado con treponema pallidum. Fíjense que todo esto que veo como bolitas azulosas son linfocitos. Acá lo que veo como una luz son vasos y alrededor de los vasos, esto es marroncito, si lo vamos más de cerca, son las queridas espiroquetas, ¿sí? Acá hay una que se ve muy redondita en forma de sacacorcho que queda muy claro que es una espiroqueta, marcada con inmunohistoquímica. ¿Sí? Re divertido igual aquí, porque ahí nos damos cuenta ya científicamente de los lugares que más les gustan a las espiroquetas. Vienen por sangre, se meten al endotelio, generan una respuesta inflamatoria, llegan los linfocitos TH1 y los macrófagos y comienzan a romper todo, y una vez que terminan de romper y eliminar, según ellos, comienza a haber un proceso fibrótico que termina achicando todo más, ¿sí? Y dañando todos los órganos. Nuevamente, endarteritis obliterante. Fíjense este vasito con un endotelio todo tumefacto, lleno de linfocitos acá, ¿sí? Endarteritis obliterante, ¿sí? Lleno de linfocitos, inclusive plasmocitos y plasmoblastos, productores de anticuerpos. Vamos a hablar ahora sí de la sífilis. Recuerden que la sífilis tiene 3 etapas: primaria, secundaria y terciaria, pasando por un periodo de latencia entre lo secundario y lo terciario, ¿sí? Bien, la sífilis primaria es el primer cuadro posterior a la incubación, pero eso acá dice, aparece 1 a 3 semanas posterior al contagio, ¿sí? Porque posterior al periodo de incubación que dura 1 a 3 semanas aparece la sífilis primaria. Recuerden, dura 1 a 3 meses, ¿sí?
Acá lo que vamos a ver van a ser dos cosas. Primero, un chancro primario de inoculación o chancro sifilítico. Es una úlcera indolora indurada. Úlcera indolora indurada, ¿sí? ¿Qué es una úlcera? Ya sabemos lo que es una úlcera. Es una solución de continuidad de una mucosa de epitelio que cruza la membrana basal o la muscular de la mucosa del tubo digestivo. Como estamos hablando de piel, cruza la membrana basal solamente. ¿Pero por qué se genera una úlcera con la espiroqueta del treponema pallidum? Pues porque ya sabemos que la lesión central se llama endarteritis obliterante. Por ende, esa endarteritis obliterante va a generar oclusión de la luz vascular, por ende va a generar isquemia del tejido distal, y si genera isquemia cutánea va a haber isquemia y necrosis por isquemia en la piel. ¿Cómo se llama eso? Infarto. Infarto de piel, donde el pedazo se muere y se cae. Una úlcera, chicos, ¿sí? Ahora, dijimos que esta úlcera era indolora. ¿Por qué será indolora? Pues porque la endarteritis obliterante también ocluye los vasos de los que irrigan los nervios, los vasa nervorum. Por ende, si yo tengo isquemia de los vasa nervorum, va a haber isquemia nerviosa, necrosis de los nervios, se muere el nervio y no tengo sensibilidad. Úlcera indolora. ¿Indurada por qué? Pues porque los bordes van a estar con un fenómeno que se llama cantosis, donde el estrato espinoso va a reaccionar de manera reactiva, engrosándose y produciendo más colágeno de lo normal. Esto es propio de un daño a la piel. Y por eso es de borde indurado, ¿sí? Además, es de centro limpio, ¿sí? Se ve limpia, digamos, de todo. No es sucia, se refiere a que no tiene pus, ¿sí? Recuerden que hay otra úlcera infecciosa que es dolorosa, todo lo contrario, blanda, todo lo contrario, y sucia, inclusive, o sea que tiene pus, ¿sí? Eso se llama chancro blando y es causado por Haemophilus ducreyi, es otro microorganismo. Entonces, fíjense lo importante de saber la característica de la úlcera: limpia, indurada, indolora, sífilis; blanda, dolorosa y sucia, Haemophilus, ¿sí? Obviamente recuerdan por qué no duele, ¿no? Porque la endarteritis obliterante te mata el nervio también, ¿bien? Acá hablamos del chancro sifilítico, vean que destruye el tejido de la espiroqueta, borde elevado, exudado rico en espiroquetas. Las úlceras estas del chancro primario son ricas en espiroquetas, chancro primario, sífilis primaria, son duras por el borde indurado hiperqueratóxico que genera y puede diseminar a partir de esta úlcera a otros lugares y a otras personas. Si yo toco esto, o está en mi pene y se reacciona o tiene contacto con otra persona, por ejemplo, una relación sexual, yo le contagio mis espiroquetas y le causo sífilis, ¿sí? Básicamente va por ahí. Fíjense, un chancro primario de enucleación indoloro en el pene. Muchas veces los pacientes masculinos no tienen mucha conciencia de su propio cuerpo y no se miran mucho. Entonces se dan cuenta muy tardíamente y a veces ni siquiera se dan cuenta. Pasa la úlcera completamente desapercibida por 3 meses. Y resulta que luego, cuando aparecen las manifestaciones de sífilis secundaria, recién van a preguntar, ¿sí? Por otro lado, es mucho más difícil y entendible que los chancros sifilíticos primarios en las mujeres aparecen en el conducto vaginal. Entonces es mucho más difícil que se den cuenta, porque va a ser indoloro, así que no les va a doler, y lo más probable es que esté en el cuello o en las paredes vaginales, cosa que va a ser dificilísimo de ver a menos que haya una especuloscopía, que vaya a hacer un PAP o cualquier cosa. Entonces es más difícil para ellas darse cuenta de los sífilis primarias, ¿sí? Nada, aquí tenemos una muestra de un chancro sifilítico, ¿sí? Acá tenemos la piel que rodea un chancro sifilítico llena de linfocitos. Fíjense cómo está llena de linfocitos plasmoblastos endarteritis obliterante. Eso es propio de la sífilis. Ojo, las infiltraciones linfocíticas de la piel no son patonomónicas de sífilis. Tengan en cuenta que son linfocitos bajo la piel nada más, ¿sí? Hay que correlacionar siempre con la clínica, con el antecedente de exposición, etc. Esto tranquilamente podría ser un linfoma cutáneo de células T, por ejemplo, que se llama micosis fungoides. Pero en este contexto estamos hablando de sífilis, ¿sí? Bien. Hay infiltrado de células plasmáticas y linfocitos y macrófagos. Hay periarteritis y endarteritis obliterante. Periarteritis es que hay linfocitos por fuera y también por dentro del vaso. Isquemia tisular y ulceración, ¿sí? Producto de la endarteritis obliterante, ¿sí? Chicos, esta úlcera es por endarteritis obliterante de los vasos de la piel, infarto y necrosis de la piel, se cae el pedazo de piel y queda la úlcera. Y no duele, recuerden nuevamente, porque hay endarteritis obliterante de los vasa nervorum. Y eso mata los nervios y el paciente no siente dolor, ¿sí? Bien, seguimos hablando de la sífilis primaria, o localizada, se dice, porque está todavía ahí. Contacto sexual o contacto físico va a predisponer a la formación de esta úlcera, que es un chancro sifilítico. En los genitales externos o en otras partes del cuerpo, chicos. O sea, la gente siempre piensa que el chancro sifilítico puede aparecer en el pene, en la vagina. No, 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 no. Puede aparecer en la boca, puede aparecer en la cara, puede aparecer en las manos, en la ingle, en el hombro, en el pie, en la espalda, en el pecho, donde haya contacto, chicos, ¿sí? Lamentablemente, donde haya contacto. Su imaginación es el límite, ¿sí? Sobre todo relacionado a prácticas sexuales. Obviamente esta lesión entre 1 o 3 meses cura espontáneamente. Por eso te digo que muchas veces los pacientes masculinos no se dan cuenta de la úlcera porque no les duele y después se va sin cicatriz. Recordemos que la sífilis primaria es un estadio que regenera de integrum. Por ende, el paciente capaz no se da ni cuenta recién hasta la sífilis secundaria, ¿sí? Eventualmente, a partir de la úlcera, tarde o temprano, estas espiroquetas entran al ganglio linfático y llegan a los ganglios linfáticos más cercanos, inflamándolos y generando una respuesta inmune. Esa ingurgitación y respuesta inmune específica que se da a los ganglios linfáticos se conoce como adenopatía regional, ¿sí? Obviamente, esa adenopatía regional es el segundo componente de la sífilis primaria. Cuando nosotros hablamos de sífilis primaria, recuerden, 3 semanas posteriores al estadio de incubación aparece la sífilis primaria que dura 1 o 3 meses, voy a tener siempre un chancro sifilítico, la úlcera, y adenopatía regional, ¿sí? La patología en los ganglios linfáticos, ¿sí? La respuesta inmune específica. Hay gente que tiende a decirle a esto adenopatía inguinal. Chicos, si yo tengo un chancro en la boca porque me lo pegué haciendo sexo oral, probablemente la adenopatía no esté en la ingle, esté en el cuello, en la mandíbula, retroauricular. Entonces es más correcto hablar de adenopatía regional al sitio de inoculación, donde las espiroquetas van a ir al lugar que esté más cerca, ¿sí? A los ganglios linfáticos que estén más cerca de la inoculación, ¿sí? Eso es sífilis primaria, ¿sí? Chancro y adenopatía regional. Tengan en cuenta que después de los ganglios linfáticos llegan al ángulo yugulosubclavio por ducto torácico y llegan a la sangre venosa. Por ende, aquí comienza el estadio de sífilis secundaria. Cuando la espiroqueta sale de la úlcera, entra al ganglio linfático y luego del ganglio linfático entra la sangre venosa, es cuando entra la sangre venosa que comienza el estadio de sífilis secundaria. La sífilis secundaria, por definición, es una sífilis diseminada por sangre, ¿sí? Recuerden, la sífilis primaria es una sífilis localizada al sitio de inoculación. ¿Bien? Cuidado con las transfusiones, ¿sí? Porque el paciente puede tener sífilis y no presentar un chancro sifilítico, porque recuerden que no tiene sitio de inoculación, ¿sí? Guarden con eso. Y puede haber contagio. ¿Qué pasa con el ganglio linfático en la sífilis primaria?
primaria, se inflama. La inflamación de un ganglio linfático se llama linfadenitis, ¿sí? Y las linfadenitis son reactivas a un proceso inflamatorio, no neoplásico, inflamatorio, ¿sí? Pueden ser agudas e inespecíficas, donde el ganglio linfático se va a poner rojo, doloroso, congestivo, blando, móvil y caliente, propio de la inflamación. Un ganglio linfático inflamado, por ejemplo, cuando tenemos faringitis, otitis, un grano en la cara. Y esta puede ser localizada, como un grano en la cara, un ganglio linfático justo en la región, eso sería una adenopatía regional, como por ejemplo la del chancro sifilítico y la del ganglio en la zona más cercana. O sistémica. Hay ciertas infecciones que generan adenopatías sistémicas en todo el cuerpo, por ejemplo, bacterias y viremias. Principalmente el virus Epstein-Barr con la mononucleosis genera mucho adenopatía generalizada, ¿sí? Y existen linfadenitis crónicas inespecíficas, hiperplasias del folículo, hiperplasias paracorticales cuando requiero mucho linfocito T y histiocytosis sinusal, que no me importa para su caso, chicos, esto es conceptos de patología 2. Pero sí tengan en cuenta que la hiperplasia folicular es porque estoy buscando formar anticuerpos. Y la hiperplasia paracortical, donde están los linfocitos T, es porque requiero linfocitos T más que B, ¿sí? Por lo general, una respuesta TH1 es la más adecuada para combatir una sífilis. Por ende, lo más probable es que los pacientes tengan los ganglios inflamados regionalmente producto de una hiperplasia paracortical, ¿sí? Simple. O también una inflamación o linfadenitis aguda inespecífica, ¿sí? Cualquiera de las dos, da lo mismo. Terminó sífilis primaria. Sabemos un montón de cosas. Aparece posterior a un periodo de incubación de unas 3 semanas, dura a su vez 1 a 3 meses, se caracteriza por una úlcera y una adenopatía regional. La úlcera es generada por endarteritis obliterante de la piel, de los vasos de la piel, y la indolora, que sea indolora, significa que hay endarteritis obliterante de los nervios de la piel. Úlcera indolora indurada, ¿sí? Adicionalmente, esas espiroquetas van por vía linfática al ganglio linfático y ahí van a poder dar la adenopatía, que va a ser una linfadenitis aguda inespecífica o una crónica con hiperplasia paracortical. Adicionalmente a eso, tarde o temprano, a partir del ganglio linfático, la espiroqueta llega a la sangre. Cuando entra a la sangre, comienza la sífilis secundaria, ¿sí? Entonces, nosotros acabamos de ver este periodo, y cuando comenzamos el periodo de sífilis secundaria, estamos diciendo que la sífilis entró a sangre y comienza una nueva vida generando otro tipo de manifestaciones, ¿sí? Sífilis adquiría 3 etapas, pasamos a la segunda, sífilis secundaria o diseminada, ya pasó por sangre, ¿sí? Chicos, esto aparece posterior al estado de la primaria y dura a su vez 1 a 3 meses también, ¿sí? Acá lo que va a pasar es que la espiroqueta entró a sangre, ¿sí? Y eso va a generar una linfadenopatía generalizada. No se olviden nunca de eso. A veces se llega a preguntar, porque ustedes se acuerdan de las clásicas manifestaciones cutáneas de la sífilis secundaria. Tienen muchas manifestaciones en piel. Pero también tengan en cuenta que la sífilis secundaria puede afectar cualquier órgano del cuerpo. Si está en sangre el espiroqueta, chicos, no se cierran, ¿sí? Bueno, manifestaciones en piel. Importantes, el rash maculopapular en palmas y plantas, que es sobrelevado y rojizo. Vamos a verlo más en detalle, ¿sí? No se olviden que hay linfadenopatía generalizada. El rash maculopapular puede afectar el tronco, las palmas, los genitales, las plantas de los pies, ¿sí? Principalmente se le dice rash maculopapular en palmas y plantas, o sea que está en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, ¿sí? Vamos a ver ahora específicamente las lesiones de sífilis secundarias. En general, las lesiones de sífilis secundarias se llaman sifilides, ¿sí? Se les llama sifilides, porque son manifestaciones cutáneas de sífilis secundaria. Vamos a verla. En piel. Lo primero que va a haber, y lo más frecuente, es el exantema maculopapular en palmas y plantas. Exantema maculopapular es una exantema rojizo sobrelevado que se da en las palmas y la planta de los pies, ¿sí? Es contagiosa. Lo segundo más frecuente, o sea, por eso en rojo, estas dos son las más frecuentes, está la rociola sifilítica, ¿sí? La rociola sifilítica es un montón de manchitas rojizas que no contagian y principalmente están en cara y tronco, ¿sí? ¿Por qué no contagian? Pues porque son reacciones de hipersensibilidad a antígenos solubles de la espiroqueta que van a parar a la piel, pero no necesariamente tienen espiroqueta, solo son reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Entonces esta no contagia, ¿sí? Es importante, ahí dice, no contagia, esta sí contagia. Otra cosa que puedo ver en la piel es alopecia. ¿Por qué se me cae el pelo? Endarteritis obliterante de los capilares de la piel. Entonces se me cae el pelo de la cabeza, acá, y de las cejas también, chicos, ¿sí? Pierdo una ceja, este paciente no tiene ceja, ¿sí? Se les cae el pelo, la cola de las cejas se dice, ¿sí? Y obviamente puedo llegar a tener también pústulas llenas de fluido blanco, sobre todo en el área de la cara. Son manifestaciones cutáneas de la sífilis secundaria diseminada, ¿sí? Lo que me quiere decir es que la espiroqueta entró a la sangre y está teniendo manifestaciones en la piel, porque es lo que yo puedo ver. No descarta que haya manifestaciones en órganos internos. Ojo con eso. Las manifestaciones cutáneas de la sífilis secundaria se llaman sífilides, ¿sí? En mucosas también hay, también se llaman sifilides, en mucosa o en piel, ¿sí? Las lesiones en mucosa se van a llamar condilomas planos, son lesiones verrucosas sobrelevadas planas que pueden aparecer tanto en la piel, en los intertrigos cerca de la ingle, por ejemplo, como en las mucosas, como en la mucosa oral, bucal, anal o vaginal, ¿sí? Son contagiosas, contagian, le vamos a poner una C, ¿sí? Y la leucodermia, bueno, perdón, estas son las condilomas planos, ¿sí? Vamos a borrar acá abajo. La leucodermia o sífilides opalina es una sobrelevación blanquecina opalácea, redondita, opalácea es como perlada, quiere decir, que aparece sobre todo en mucosas bucales, ¿sí? Acá las vemos en la lengua. Esta es la sifilides opalina, ¿sí? Ojo, los candilomas planos de esta imagen que pasó desapercibida. Sifilides opalinas es esto, también contagia, ¿sí? Chicos, la única lesión cutánea y mucosa que no contagia es la rociola sifilítica. Todas estas lesiones mucocutáneas se llaman sifilides y son la manifestación de una espiroqueta en sangre, ¿sí? Ahora, manifestaciones sistémicas. Obviamente que nosotros no las vamos a ver tanto, por ende son menos llamativas, pero pueden llegar a estar. Hepatoesplenoadenomegalia. Se me inflaman los ganglios linfáticos de todo el cuerpo, el vaso y el hígado, ¿sí? Puedo tener cuadros de meningitis, cuadros de nefritis y cuadros de hepatitis, ¿sí? No se olviden de eso. Adenopatía generalizada, meningitis, hepatitis, nefritis, esplenomegalia y hepatomegalia. Manifestaciones sistémicas de la bacteriemia o espiroquetemia. Creo que se dice así. ¿Bien? Estas son las manifestaciones de la sífilis secundaria. Fíjense fotitos. Acá tenemos una lesión de rociola sifilítica. Recuerden que no contagia. Son lesiones en tronco y cara que son asépticas, ¿sí? Hipersensibilidad. Acá, rash maculopapular en palmas y plantas. Chicos, esto yo lo he visto. Tengan mucho cuidado. Yo una vez iba a saludar a una persona, una paciente que estaba en cama de sala de internación y no sabíamos por qué iba a dar la mano. No le di la mano, por suerte, y tenía esto, venía por esto. Y ella no sabía lo que tenía. Tenía manchitas en la mano, ¿sí? Y después me di cuenta que tenía los pies en todos lados, ¿sí? Estas son contagiosas, ¿sí? Recuerda, la única que no contagia es la rociola sifilítica, ¿sí? Fíjese acá, paciente con alopecia, acá en la cabeza, y tiene también acá que se le está cayendo el pelito de las cejas, ¿sí? Alopecia por sífilis secundaria, ¿sí? Fíjense acá, condilomas planos, en la zona anogenital, ¿sí?
lesiones verrucosas, blanquecinas. Y acá tiene eritema también. Acá tenemos las pústulas que pueden aparecer en la cara. Feo color que tiene esta señora, pero es más que nada por la cámara. Probablemente esté mal calibrado el balance de blancos, pero no está muerta, por si acaso. Estas son manifestaciones de la sífilis secundaria. Bien. Vamos a... Se nos fue muy lejos. Bueno, hasta el momento estamos acá, ¿sí? Ahora vamos a progresar acá. Recuerden, posterior al estadio de sífilis secundaria que dura 1 a 3 meses, posterior al estadio de sífilis primaria que también dura 1 a 3 meses, y posterior al periodo de incubación que dura 1 a 3 semanas, estamos abarcando un periodo de alrededor de 7 meses. En su máxima extensión. Puede durar mucho menos, recuerden que hay rango mínimo también. Posterior a eso, los síntomas desaparecen. Y los síntomas desaparecen y pasamos a un periodo de latencia, ¿sí? Recuerden, temprana menos de un año, tardía más de un año. Es un paciente que está en estadio quiesciente. La espiroqueta está chill, sin joder mucho, ¿sí? Este periodo el paciente está asintomático y las espiroquetas están viviendo tranquilamente en los órganos y los tejidos sin generar mayor respuesta inmune, ¿sí? En este estadio tenemos la latencia temprana. Dentro del primer año de la infección, las bacterias pueden circular en sangre cierto grado de espiroqueta y puede llegar a tener síntomas de sífilis secundaria, que sería la secundaria recurrente, ¿sí? Ya después del año aparece la sífilis tardía, ¿sí? Esa sífilis latente tardía aparece después del primer año y se aloja en los órganos y tejidos de la espiroqueta y no genera ya sintomatología de ningún tipo prácticamente, ¿sí? Tengan en cuenta que a partir, ya terminamos el estado de latencia. El estado de latencia, recuerden que puede durar de 1 a 30 años y el paciente no tiene síntomas, excepto en algunos casos en la sífilis latente temprana, nada más. Ahora, importante es a dónde evoluciona esta latencia, ¿sí? La latencia, a partir de la latencia, un 25% se cura, elimina completamente la espiroqueta y queda con serología negativa. Está buenísimo. Un 50% se queda con serología positiva, pero nunca progresa a sífilis terciaria. Se queda así, en estado de latente para siempre. Pero un 25% se enferma de sífilis terciaria y progresa a la siguiente etapa. Ese porcentaje es el que me importa a mí, ¿sí? ¿Qué define que un paciente progrese a la sífilis terciaria o elimine inclusive en la espiroqueta en la sífilis primaria? Principalmente el grado de respuesta de linfocitos TH1. Si la respuesta TH1 es enérgica y con buena afinidad, o sea, buena calidad y buena cantidad, similar a lo que teníamos en tuberculosis, lo más probable es que la lesión se cure completamente. A medida que la lesión va disminuyendo su respuesta inmune TH1 y va predominando en una producción de anticuerpos, la enfermedad progresa a estadios más graves, lo que nos quiere decir que a nosotros que los anticuerpos no sirven mucho para protegernos de la espiroqueta. ¿Por qué será? Pues porque es un parásito intracelular obligado. Entonces el anticuerpo no nos sirve para nada porque la espiroqueta no está fuera y el anticuerpo no puede entrar a la célula en donde está la espiroqueta escondida, ¿sí? Entonces, nuevamente, una inmunidad celular es muy útil, por ende, muy enérgica y de buena calidad va a generar curaciones, pero una respuesta humoral con anticuerpos en un paciente va a generar progresiones porque no es efectiva. La pregunta es, ¿qué me define que un paciente dé una buena respuesta humoral, una buena respuesta celular de tipo TH1 o una respuesta humoral ineficaz? Genética, chicos, genética, nutrición, genética. Nada más que eso. Fíjense que mientras tengo respuestas TH1 enérgicas y buenas, tengo estadios buenos, curación. Pero a medida que va progresando, puedo pasar a la latencia, a la secundaria, inclusive a la terciaria, ¿sí? Todo esto por presentar más anticuerpos que linfocitos TH1 contra la espiroqueta. ¿Qué define esto? Genética. ¿Sí? Bien, volvemos a mirar nuestro esquema. Acabamos de salir de acá y estamos definiendo que el 25% de los pacientes va a llegar a este punto. Sobre todo cuando la respuesta inmune tienda a una respuesta humoral productora de anticuerpos que no nos sirven para nada, ¿sí? Entonces ahora vamos a entrar a la sífilis terciaria, ¿sí? Sífilis adquirida, 3 etapas. Terciaria. Hay muy poca espiroqueta, ojo con eso, ¿sí? Pero hay mucha respuesta inmune por hipersensibilidad tipo 4. Ya no a la espiroqueta en sí, sino a los antígenos de la espiroqueta que andan dando vueltas siempre por sangre, ¿sí? Se da una hipersensibilidad tipo 4 mediada por linfocitos TH1 que estimulan a macrófagos con interferón gamma y esta a su vez secreta un montón de citoquinas proinflamatorias que van a empezar a generar daño, ¿sí? Vascular. Adivinen, ¿sí? Pregunta, ¿a qué se debían las manifestaciones de la sífilis primaria y el cancro sifilítico? A la endarteritis obliterante. La adenopatía se debe a la infiltración de la espiroqueta de los ganglios linfáticos regionales. En la sífilis secundaria, ¿a qué creen que se debía la gran mayoría de las sífilides cutáneas y mucosas? A la endarteritis obliterante también, ¿sí? Los condromas planos, la alopecia, las sífilides opalinas, el exantema maculopolar papular en palmas y plantas, endarteritis obliterante, chicos, ¿sí? La alopecia, endarteritis obliterante. Y los fenómenos sistémicos que no son adenopatías, la hepatitis, la nefritis, la meningitis, endarteritis obliterante, chicos. Entonces, ¿se dan cuenta que es importante la endarteritis obliterante? Bueno, ahora ya llegamos a la lesión terciaria, a la etapa de la sífilis terciaria, y seguimos hablando de endarteritis obliterante, chicos. Una locura. Fíjense cómo el macrófago secreta un montón de citoquinas que generan tumefacción, edema, daño, fiebre a nivel sistémico, pero a nivel local, daño vascular. Adivinen, endarteritis obliterante. Por supuesto que sí, ¿sí? Tengan en cuenta que aquí además van a comenzar a producirse plasmocitos productores de anticuerpos. Entonces yo los plasmocitos estos que producen anticuerpos voy a poder medir su producción de anticuerpos contra la espiroqueta. Y eso me va a ayudar al diagnóstico, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Hay anticuerpos que son específicos del grupo, o sea, lo tienen todos los treponemas. Hay específicos del treponema pallidum y hay inespecíficos que son los anticuerpos contra cardiolipina. Vamos a darnos cuenta que nosotros vamos a ocupar anticuerpos que son específicos del treponema y anticuerpos que son inespecíficos pero que aparecen en la infección por treponema y otras enfermedades. Vamos a ocupar estos dos para el diagnóstico, ¿sí? Principalmente. Vamos a ver después. Pero recuerden, el daño por endarteritis obliterante, principalmente, ¿sí? Ojo que la sífilis terciaria hay otras lesiones más sanas. Fíjense, lesiones cerebrales, ya dijimos, meningovasculares, la más temprana, ¿sí? Y aquí tenemos un montón de manifestaciones. Parenquimatosas, aquí vamos a tener más tardías, ¿sí? Tabes dorsal, más tardío. Aparato cardiovascular, el 80% de las manifestaciones cardiovasculares de la cardiosífilis son artritis sifilítica con aneurisma aórtico de la raíz y el callado de la aorta, ¿sí? Hepáticas, gomas sifilíticas en el hígado, vamos a ver eso. Testículos, infertilidad y gomas. Huesos, gomas con destrucción de huesos. Vamos, ¿qué son las gomas? Para borrar, no, vamos a hablar de las gomas, ¿sí? ¿Qué lesiones se encuentran en la sífilis terciaria?
Primero voy a encontrar las famosas gomas, que son la lesión de la sífilis terciaria más frecuente. Entre un 20 y un 30% generan gomas sifilíticas, ¿sí? Es nada más y nada menos que un granuloma con centro de necrosis coagulativa, no gaseosa, coagulativa, asépticos, no tienen esperoquetas y que luego reblandecen y ulceran y destruyen los tejidos, ¿sí? Sin dolor, porque daña los nervios también, ¿sí? Tienen predilección por cualquier tejido, pero prefieren la piel, voy a tener gomas y rotura de tejidos en la piel, en las partes blandas, músculo, cartílago, tejido adiposo, me deforman la cara, el tabique nasal, el cartílago de la oreja, la cabeza. El hueso, un montón de hueso me puede romper y destruir, y el sistema nervioso central, generando signos focales, como si tuviera una pelota en la cabeza, que es un coma, literalmente es una bola de granulomas en la cabeza, cosa que no me conviene para nada. Pero recuerden, son asépticas, pero no me conviene tener una bola en la cabeza, ¿sí? El hígado no es el órgano más afectado, acá les dejo dentro del hígado, no es el hígado más afectado, pero sí deja lesiones focales en el lóbulo derecho, principalmente lo que se conoce como heparlobatum. Si tengan en cuenta que la sífilis puede dejar lesiones gomosas, estas famosas gomas en el hígado se conoce como heparlobatum. Luego tenemos la lesión, todas las tres lesiones de la sífilis terciaria. Cardiosífilis, ¿sí? Principalmente es ortitis sifilítica proximal y del callado, y es la manifestación más frecuente. El 80% de la cardiosífilis es ortitis sifilítica. Se daña la pared de la aorta, en el callado de la raíz, y genera aneurismas aórticos, que es la dilatación sacular de los vasos, en este caso de la aorta. Y la neurosífilis puede ser meningovascular, como la manifestación más temprana, o más tardía puede generar, por ejemplo, demencia o ictavis dorsal. Estas últimas dos, adivinen por qué está causado. Aortitis sifilítica y neurosífilis están producidos por la endarteritis obliterante, ¿sí? La misma lesión que vimos en la lesión de sífilis primaria, la misma de sífilis secundaria, ahora la encontramos en sífilis terciaria. Y las gomas, tenemos que sumarle las gomas, ¿sí? Entonces, las lesiones de sífilis terciaria son las de la ortitis, la de la endarteritis obliterante, y sumarle las gomas, que son lo más frecuente, que son granulomas de necrosis coagulativa que reblandecen, ulceran, destruyen tejidos y dejan cicatrices, ¿sí? Entonces, volvemos al cuadrito de acá. Endarteritis obliterante, algún que otra goma en el cerebro también, no la descarto. Aparato cardiovascular, endarteritis obliterante de la aorta, que genera ortitis sifilítica. Y en el hígado, los testículos y el hueso, principalmente gomas, ¿sí? Ojo que también pueden haber gomas en el cerebro, ¿sí? Vamos con la sífilis cardiovascular. Recuerden que lo que hay es una dilatación del callado o la raíz de la aorta. Fíjense acá está, endarteritis obliterante. Es la inflamación o endarteritis obliterante de los vasa vasorum de la aorta. Recuerden que la aorta es un vaso tan grande que requiere su propia vascularización. Bueno, estos vasa vasorum de la aorta tienen endarteritis obliterante. Por ende generan isquemia. ¿Isquemia de quién? Isquemia de la aorta. ¿Qué pasa con la aorta? Se necrosa y se cicatriza, perdiendo fibras elásticas, perdiendo capacidad de elasticidad, o sea, para extenderse y contraerse, generando esta dilatación que se conoce como aneurisma, ¿sí? Sífilis terciaria. Fíjense lo que voy a encontrar en la pared de la aorta. Muchos focos linfocíticos perivasculares, endarteritis obliterante de los vasa vasorum de la aorta, también en la íntima, lo mismo de siempre, proliferación de la íntima, del endotelio, miofibroblastos, producción de colágeno, vasos de neoformación, tejido de granulación, oclusión de la luz, ¿sí? Y también puedo llegar a ver engrosamiento del tejido superficial que va a dar un aspecto que se dice en corteza de árbol, ¿sí? En corteza de árbol. La inflamación ocluye el flujo sanguíneo a la aorta, endarteritis obliterante. La isquemia genera debilidad y dilatación de la etapa media, principalmente la que se ve más afectada, que es la clavicular y con fibras elásticas. Ya la macro, las áreas afectadas muestran una íntima rugosa, que se le dice con aspecto de corteza de árbol, ¿sí? Acá tienen nuevamente la imagen de la endarteritis obliterante con los vasos muy infiltrados e inflamados por linfocitos, ¿sí? Fíjense, el aneurisma sifilítico se va a dar principalmente en la aorta ascendente y el callado, ¿sí? Sobre todo la raíz y el callado, y va a haber destrucción inflamatoria de la media y reemplazo por tejido fibroso, ¿sí? Es raro en la actualidad, no se llega a sífilis terciaria hoy en día, los pacientes se diagnostican y se tratan, pero bueno, sepan que existe, y hay un preparado de sífilis, de ortitis sifilítica en el trabajo práctico en macroscopía, así que le van a dar bola. Fíjense, acá tengo una aorta, acá están las valvulitas, y acá tiene el aspecto de corteza de árbol, la rugosidad por la fibrosis que se genera debajo, ¿sí? Nuevamente acá tenemos también un engrosamiento de la media con fibrosis producto de la ortitis sifilítica. Fíjense, esto es un esquema de Netter, donde se ve la dilatación aneurismática con esa textura en corteza de árbol del aneurisma en la íntima de la aorta. Y esta es la imagen real, y fíjense que se ve más o menos similar, ¿sí? Se le hace un cultivo, se le hace una visión en campo oscuro, ojo que no se cultiva, se puede ver en campo oscuro, se puede ver por FTAPS, pero en campo oscuro se puede ver, fíjense, y acá se ve la espiroqueta, ¿sí? Mucha fibrosis, ¿sí? Cicatrices en distintos lugares, por ejemplo acá en la media de la aorta, sobre todo hay cicatrización, necrosis, hay endarteritis obliterante, isquemia, necrosis y cicatrización de la capa media, principalmente con pérdida de fibras elásticas, por eso se dilata. Vamos a las gomas sifilíticas, ¿sí? Lo más frecuente, de hecho. La goma sifilítica es un granuloma con centro de necrosis coagulativa, por eso se le dice necrosis gomosa, ¿sí? Por eso se le dicen gomas. Y es un granuloma y nada más, chicos. Ya conocen un granuloma, lo han visto 1000 veces, ¿sí? Otras manifestaciones tenemos, ya dijimos, la sífilis cardiovascular, la neurosífilis que vamos a ver ahora, pero las gomas pueden afectar inclusive el hígado, generándole parlobatum, en las articulaciones, generando destrucción ósea, cartílago, cabeza, cráneo, huesos largos, y también pueden generar infertilidad por invasión de los testículos. No se olviden que las gomas pueden estar en cualquier lugar, ¿sí? Bueno, vamos ahora a ver lo último que nos queda, que son las neurosífilis. Antes unas imágenes, fíjense, acá está la goma, ¿sí? La linda goma, es un granuloma, chicos, no voy a entrar más con esto, pero fíjense que este está en hígado, ¿sí? Es un parlobatum. Acá veo un tejido infiltrado, el mismo hígado, y voy viendo en la histología y encuentro una célula gigante multinucleada y células histocíticas, epiteloides y linfocitos. O sea, tiene una goma. Fíjense acá hay una goma macroscópica, testicular, tremenda bolita que tengo acá, ¿sí? Es un granuloma aséptico propio de la tuberculosis, de la sífilis terciaria. Recuerden, son asépticos, ¿sí, chicos? Reblandecen y destruyen. Fíjense esto. Acá este paciente tenía acá una goma. Y fíjense todas las gomas que tenía en la cabeza. Le destruyeron el cráneo, chicos. No quiero ni saber cómo se veía este paciente cuando estaba vivo. Bueno, acá lo tenemos, ¿sí? Lesiones cutáneas en partes blandas, musculares, óseas, son todos cromas sifilíticos que reblandecen. Esta persona perdió la nariz, por ejemplo, ¿sí? Les encantan las partes blandas, cartílago nasal y hueso. Bien. Recuerden que es piel, hueso, partes blandas, hígado anecdóticamente también. Pasemos a la tercera manifestación, neurosífilis.
Acuérdense que habíamos dicho que la lesión central de la endarteritis obliterante estaba presente tanto en la cardiosífilis terciaria como en la neurosífilis terciaria. Bueno, acá vamos a encontrar lo mismo. Fíjense, acá lo que va a pasar es que en el asta dorsal, los vasa nervorum que inervan la columna posterior de la médula espinal, los vasa vasorum y los vasa nervorum, se van a ver ocluidos por endarteritis obliterante. En este caso, los vasos capilares que vienen a irrigar el asta dorsal se van a ver ocluidos por endarteritis obliterante, ¿sí? Lo que va a significar que va a haber daño del asta dorsal, donde está la cuestión sensitiva del cuerpo humano. Entonces el paciente va a tener una enfermedad que se llama tabes dorsal. El paciente pierde propiocepción, vibración y sensibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque su columna dorsal está totalmente isquémica, producto de la endarteritis obliterante de los vasa nervorum que inervan el asta dorsal de la médula espinal, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es siempre lo mismo. Ahora, no se olviden que también puede existir el tabes ventral. Ojo, es mucho más frecuente el tabes dorsal, pero existe el tabes ventral, y aquí lo que se ha afectado es las astas ventrales generando cuestiones motoras. Por ejemplo, esto no, este es el asta dorsal. El tabes ventral puede existir. ¿Dónde está? Se perdió. No hay tabes. Puede existir el tabes ventral, donde lo que voy a tener es el asta ventral, las columnas anteriores van a tener alteraciones de la motricidad y también el equilibrio, el tono muscular, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Pero acá estamos hablando del tabes dorsal y las alteraciones sensitivas, ¿sí? Pensé que iba a estar el tabes ventral acá y no, pero no importa, ¿sí? Chicos, daño a la espina dorsal posterior, ¿sí? Con alteraciones de la sensibilidad, pérdida de sensibilidad, debilidad muscular y parálisis puede aparecer también en el tabes ventral. Recuerden, cuando es ventral afecta principalmente a lo muscular, problemas musculares, ¿sí? Bien, neurosífilis, ¿sí? Estamos hablando de la neurosífilis tabes dorsal, pero no nos olvidemos de que el paciente también puede tener lenguaje incoherente, alteraciones de la conducta, pérdida de memoria, pérdida de coordinación motora, parálisis, convulsiones. ¿Por qué? Porque tienen endarteritis obliterante de los vasos cerebrales y eso va a generar isquemia cerebral y eso le va a generar muerte de tejido encefálico y eso le va a generar demencia, ¿sí? Demencia, lenguaje incoherente, pérdida de memoria, alteraciones de la conducta. La neurosífilis también abarca la demencia sifilítica. De hecho, decían que Van Gogh tenía demencia sifilítica, ¿sí? Y decían que Nietzsche también tenía demencia sifilítica, ¿sí? Sobre todo los pacientes que eran muy ávidos a los servicios de trabajadoras sexuales, sin protección, obviamente, en ese tiempo no había, se agarraba la sífilis. Decía la enfermedad, no lo voy a decir, la enfermedad de... Ay, se olvidó el nombre. Pero no importa. Porque para el tratamiento te daban mercurio. Ah, ya me acuerdo. La enfermedad de Venus se decía, porque decían, una noche con Venus, una vida con mercurio, ¿sí? Para tratar la sífilis antiguamente se daba mercurio y las personas te quedaban con los dientes plateados por el mercurio y quedaban con los dientes de mercurio. Entonces le decían, una noche con Venus, una vida con mercurio, ¿sí? Bien. No le den bola a la pupila de Gil-Robinson, es una parálisis ocular que tiene reflejo pupilar y es propia de la paciente que tiene neurosífilis. No es patonomónico, acá nada es patonomónico, no me gusta esa palabra, pero recuerden, endarteritis obliterante de los vasos cerebrales me pueden generar todos estos cuadros, ¿sí? Entonces, neurosífilis se basa en los tabes, se puede basar también en la demencia sifilítica que abarca todo esto, y también se puede avanzar en que algún goma esté en el cerebro y me genere un signo focal. La cardiosífilis, aortitis sifilítica, en su totalidad, casi. Y las gomas sifilíticas que pueden estar en cualquier órgano, principalmente piel, partes blandas, hueso, pero hígado, testículos, en todos los lugares pueden estar, en todos los lugares van a generar destrucción de los tejidos. Vamos al diagnóstico de la sífilis. Ya hemos avanzado un montón. Vimos sífilis primaria, latencia, secundaria, terciaria, manifestaciones de la cardio, la neurosífilis, las gomas sifilíticas de la sífilis terciaria. Recuerden que ninguna de estas lesiones de la sífilis terciaria, la neuro por demencia, ni el tabes, ni los gomas, ni la cardiosífilis contagian, porque el paciente de sífilis terciaria ya no contagia, ya no hay espiroqueta, ¿sí? Prácticamente. Bien, ¿cómo diagnostico entonces la sífilis adquirida? Primero, lo que puedo hacer son métodos directos. Es mirar directamente la espiroqueta. Eso se llama método directo. Directo porque estoy mirando el bicho, ¿sí? O algo del bicho, por ejemplo, su material genético con un PCR. Acá, lo que se espera que ustedes sepan es que la microscopía de campo oscuro va a ser el método de elección para poder evidenciar la presencia de la espiroqueta, ¿sí? Microscopía de campo oscuro. Acá se ven las espiroquetas, ¿ven? Espiroqueta. Otro método directo podría ser, por ejemplo, el PCR, porque estoy detectando directamente material genético de la espiroqueta. No viene del humano, es de la espiroqueta. Entonces, si veo material genético amplificado de la espiroqueta, es porque hay espiroqueta. Es un método directo, es algo propio de la espiroqueta, ¿sí? Método directo, entonces, importante es campo oscuro y PCR. Ahora, existen métodos indirectos donde yo no veo la espiroqueta ni busco nada de la espiroqueta. Lo único que puedo hacer es ver anticuerpos contra la espiroqueta. Les vuelvo a preguntar, ¿de quién es el anticuerpo? ¿Del humano o de la espiroqueta? El anticuerpo lo formó el humano. Entonces es indirecto porque estoy aprovechando una molécula producida por el ser humano para protegerme de la espiroqueta, para detectar la presencia de la espiroqueta. Si el paciente tiene anticuerpos contra la espiroqueta es porque tiene espiroqueta, ¿no? Bueno, es un método indirecto porque estoy aprovechando algo que produjo el paciente, no la espiroqueta, para detectarlo, ¿sí? Esas pruebas indirectas se les llaman serológicas porque casi siempre se miden anticuerpos, ¿sí? Mucho anticuerpo. Entonces van a haber pruebas de anticuerpos que van a ser no treponémicas, ¿sí? O sea que el anticuerpo no va a detectar directamente algo de la espiroqueta, sino está presente en la infección por espiroqueta de Treponema pallidum, pero puede estar presente en otras enfermedades también, ¿sí? El principal que vamos a ver es la VDRL, ¿sí? Se llama Venereal Disease Research Lab Test, VDRL, ¿sí? Es un anticuerpo que va contra cardiolipina. No va contra nada de la espiroqueta en específico, va contra cardiolipina, pero está muy frecuentemente presente en las infecciones agudas de Treponema pallidum, de sífilis. Entonces yo la mido, ¿sí? La cuestión es, cuando está, se marca positivo, ¿sí? Pero la cuestión es que cuando está positiva por sí sola, puede haber falsos positivos, porque no solo la sífilis da aumento de VDRL, de este anticuerpo anticardiolipina, le puede dar sífilis, tuberculosis, Chagas, citomegalovirus, otras enfermedades parasitarias, embarazo, CRES, lupus, Sjögren, artritis reumatoidea, un montón de enfermedades me pueden dar VDRL positiva. Por ende, por sí sola no me ayuda, ¿sí? Me tengo que acompañar de otra cosa. ¿Por qué? Porque no es treponémica, chicos, no detecta algo propio del treponema. Detecta anticuerpos del ser humano que aparecen con frecuencia durante la sífilis, pero no únicamente. Ahora, tengo otro tipo de prueba indirecta, o sea, otro anticuerpo. Siempre piensen en indirecto, es anticuerpo, es del humano.
pero esta vez es un anticuerpo contra una parte del treponema, contra la superficie, la membrana del treponema, ¿sí? Ese anticuerpo tan específico se va a llamar FTAPS, ¿sí? FTAPS. Esa molécula específica, el anticuerpo FTAPS, que detecta la molécula, la superficie de la espiroqueta, es recontradiagnóstico, ¿sí? Recontradiagnóstico. ¿Por qué? Porque detectan moléculas de superficie del treponema pálido, ¿sí? Vamos a correr acá para ver acá. ¿Cuál es el problema de estos? Es que no son útiles para seguimiento. Si un paciente tiene sífilis primaria, luego tuvo secundaria, luego tuvo latencia, esa latencia puede estar al año 10 años lleva con latencia, y yo le mido los anticuerpos FTAPS y va a decir positivo. Ese paciente, ¿a mí qué me dice con FTAPS positivo? Que tuvo sífilis, pero no me está diciendo que tiene ya mismo. Seguro tuvo, porque es un anticuerpo específico que dura un montón y que no se va casi nunca. Entonces tuvo. Pero si no tiene clínica, lo más probable es que esté en periodo de latencia. Ahora, la BDRL no es tan específica para sífilis, pero siempre va a aparecer en los estadios agudos, secundarios y primarios. Acá va a estar BDRL, ¿sí? Entonces, cuando yo ocupo BDRL y FTAPS, lo que estoy tratando de hacer para el diagnóstico, voy a poner bien la palabra APS porque ando con ganas de hacer las cosas bien, es, primero, si te da FTAPS positivo, tuviste o tenés treponema pallidum, pero seguro. Lo que no sé si en ese momento lo tenés. Pudiste tenerlo y curarte y quedaste solo con el anticuerpo. Y lo que me dice la BDRL es, yo no sé si tenés treponema pallidum, no sé si tenés sífilis, pero sí sé que lo que tengas está pasando ahora mismo. Entonces, si yo sumo esto de acá y ahora está pasando, y este me dice no sé cuándo, pero es sífilis, junto las dos positivas y me dice, vos tenés sífilis y la tenés ahora mismo. Por eso es necesario para hacer el diagnóstico los dos anticuerpos positivos, el BDRL y el FTAPS, ¿sí? Bien, no se olviden eso. Las pruebas indirectas son los anticuerpos. El BDRL no es diagnóstico de treponema, pero sirve para ver la enfermedad activa. El FTAPS es diagnóstico de la enfermedad, pero no sirve para el seguimiento ni para ver la enfermedad activa, ¿sí? Entonces tengo que ocupar los dos. De hecho, cuando yo tengo un paciente diagnosticado con sífilis y le doy tratamiento con penicilina, le vuelvo a medir el BDRL y el BDRL va a ir bajando. Eso quiere decir que está bueno, que está respondiendo al tratamiento con penicilina. Pero si yo midiera el FTAPS y le doy penicilina, el FTAPS se mantiene, porque el FTAPS es un anticuerpo contra la espiroqueta que no va a bajar nunca. Entonces no me sirve para el seguimiento del tratamiento, ¿sí? Por eso es tan importante medir ambos. Uno me dice que algo está pasando en ese mismo momento, no se sabe qué, y este, al estar positivo, me dice que lo que está pasando es sífilis, ¿sí? Bien, acá está el cuadrito de algoritmo diagnóstico. No le den mucha vuelta, chicos, esto es fácil. Doble positivo, doble negativo, ¿sí? Doble positivo es BDRL y FTAPS positivos, ambos es sífilis, ¿sí? Doble negativo, no tiene ni FTAPS ni BDRL positivas, no tiene sífilis, ¿sí? Si el paciente solo tiene BDRL positiva sin FTAPS positivo, eso es falso positivo. Si el paciente solo tiene FTAPS positivo sin BDRL positivo, enfermedad pasada, ¿sí? Fíjense, nuevamente, les voy a volver a repasar. Diagnóstico, doble positivo, ambas positivas, FTAPS y BDRL. Negativo, doble negativo, FTAPS y BDRL negativas. Si el paciente tiene solo BDRL positivo, en este caso, falso positivo, ¿sí? Ese paciente puede tener lupus, Sjögren, CREST, puede tener Chagas, puede tener citomegalo, puede tener un montón de enfermedades, así que falso positivo, ¿sí? Y si el paciente tiene solo FTAPS positivo, puede ser que el paciente tenga sífilis previamente tratada o una sífilis vieja, ¿sí? Eso es lo más importante. Todos los casos que están acá quiero que se queden con este, sífilis tratada pasada, y el anticuerpo queda. Por eso tampoco me sirve para el seguimiento del tratamiento, porque yo le doy tratamiento, el paciente se cura y el anticuerpo sigue, entonces nunca sé si está sirviendo, ¿sí? En cambio, BDRL, una vez que el paciente se diagnostica y se trata, puedo ir viendo que va disminuyendo a medida que el tratamiento va haciendo efecto, ¿sí? Importantísimo. Bien, terminamos el diagnóstico de sífilis en adultos, ¿sí? Sabemos cuál es la sífilis primaria, sabemos cuál es la sífilis secundaria, sabemos cuál es la sífilis terciaria, sabemos sus manifestaciones clínicas y en que en la gran mayoría la endarteritis obliterante es la lesión central. Recuerden que la terciaria se suman las gomas, que son granulomas de necrosis coagulativa que reblandecen y son asépticos y destruyen tejidos. Y ya sabemos cómo diagnosticarlo. Tenemos pruebas directas, campo oscuro, PCR, y tenemos pruebas indirectas que son anticuerpos. Dentro de los anticuerpos tenemos anticuerpos no treponémicos, o sea que no son específicos del treponema, como el BDRL, pero que me marcan que algo está pasando en ese momento. Y luego tenemos anticuerpos treponémicos, que son anticuerpos específicos de la espiroqueta y que me están marcando que lo que está pasando es sífilis a ciencia cierta al 100%. Si sumo lo que pasa ahora con lo que pasa ahora es sífilis, llego al diagnóstico con doble positivo, ¿sí? Recuerden, doble positivo diagnóstico, doble negativo descarta sífilis, BDRL positiva falso positivo y BFTAS positivo infección pasada. Ahora vamos a pasar a la sífilis congénita, ¿sí? Chicos, para que se queden con el dato nada más, ¿sí? El tratamiento de la sífilis es penicilina G benzatínica, 2,4 millones de unidades intramuscularmente, una sola dosis, ¿sí? Para que sepa. Te puede llegar a dar más en algunos casos particulares, por ejemplo, si un paciente es un paciente pareja sexual de un diagnosticado con sífilis que tiene condiciones indeterminadas. Por ejemplo, yo no sé si tiene sífilis o no, no tiene clínica, no sé en qué estadio está, no se sabe cuándo tuvieron relaciones, bueno, a ese paciente le puedo dar una dosis más alta, ¿sí? Pero para el caso de un paciente en sí diagnosticado con sífilis, se da 2,4 millones de unidades intramusculares, ¿sí? Sífilis congénita. Ya dijimos, la sífilis congénita es la sífilis que se adquiere durante el canal de parto o por vía transplacentaria durante la gestación. Existen varias infecciones perinatales. Todas van a tener algo en común, generan crecimiento deficiente, anomalía del desarrollo y en algunos casos la muerte, ¿sí? Tengan en cuenta que mientras más temprano sea la infección, primer trimestre, generalmente generan muerte y aborto espontáneo. Si la infección es durante el segundo trimestre, no es tan grave y lo que va a pasar es que el paciente va a tener restricción del crecimiento intrauterino, significa que crecen chiquitos, ¿sí? Y si el paciente al tercer trimestre tiene la infección, lo más probable es que nazca con anomalías del desarrollo, ¿sí? Obviamente esto se suma, no es una cosa que pasa una cosa o la otra. Solo que además de con anomalías del desarrollo, el paciente del segundo trimestre va a tener además restricción del crecimiento, va a estar chiquito. El otro va a estar grande, pero con anomalías del desarrollo. ¿Sí?
Existen dos tipos de infecciones perinatales. Las intraparto, que van a ser a través del canal de parto. Por ejemplo, estreptococos, hepatitis B, sífilis, por una infección por un chancro sifilítico en una madre que tenga sífilis primaria. Recuerden, va pasando la cabecita, pasa por un chancro vaginal y se agarra. Eso es intraparto. HIV y herpes simplex. Son lesiones que son connatales, se le dice también. Son lesiones o enfermedades que se contagian por el canal de parto durante el nacimiento. Recuerden, sífilis se puede contagiar intraparto por el conducto vaginal, pero siempre que sea una madre contagiada con sífilis primaria, porque ahí es donde va a estar el chancro expuesto en la vagina. Si es sífilis secundaria, la espiroqueta está en sangre. Y luego vamos a hablar de las infecciones perinatales intrauterinas. Las intrauterinas son las que se contagian por vía transplacentaria. Entonces yo obligadamente en el caso de la sífilis requiero que la espiroqueta esté en la sangre. ¿En qué momento la sífilis está en la sangre? En la sífilis secundaria. ¿Y en qué momento se contagia con mayor frecuencia el feto? En el quinto mes, ¿sí? Que es cuando la placenta es más permeable. Entonces mientras en los contagios intrauterinos yo requiero una madre con sífilis secundaria, en los contagios intraparto yo requiero una madre con sífilis primaria. ¿Sí? Porque uno se contagia por el chancro en la primaria y otra por la bacteriemia en la sífilis secundaria. ¿Sí? Entrada transplacentaria. ¿Qué significa que sea una TORCH? Infecciones bacterianas o virales que cruzan la placenta y afectan al feto. TORCH. ¿Cuáles? Parasitarias también. T de toxoplasma, cruza la placenta y genera patología. Otros, dentro de esos otros, muchos, está varicela, sífilis, hepatitis y parvovirus B19, Epstein-Barr, un montón de virus. Pero para nosotros, importantísimo, dentro de la O de TORCH está sífilis. R de TORCH, rubiola. C, citomegalovirus. H, herpes simplex. Son TORCH, ¿sí? Significa que son infecciones virales, bacterianas o parasitarias que cruzan la placenta y pueden infectarme al feto generándome complicaciones graves. La muerte, restricciones del crecimiento o malformaciones congénitas, ¿sí? Por eso yo digo que la sífilis que se contagia por el canal de parto a través de un foco primario o chancro no es una TORCH, porque las TORCH se caracterizan por ser transplacentarias, ¿sí? Bien. ¿Qué puede tener un paciente que esté contagiado con una TORCH? A grandes rasgos, todo esto. Todas las TORCH hacen más o menos lo mismo, chicos. Cataratas, conjuntivitis, todo lo que esté en rojo es un cuadro agudo, todo lo que esté en azul es un cuadro que tiende a lo crónico, o sea, después de la exposición, después de mucho tiempo de la exposición intrauterina. Corioretinitis, inflamación de la retina, úlceras retiniales, microcefalia, ¿sí? Todos los pacientes pueden nacer con la cabeza más chiquita, pérdida de masa encefálica, ¿sí? O en el caso del toxoplasmosis con macrocefalia, porque tienen hidrocefalia, toxo lo que hace es ocluir las cisternas y los ventrículos, impidiendo la salida de líquido cefalorraquídeo. Entonces la cabeza crece en ese caso, sería una excepción, pero por lo general la cabeza está más chiquita. Los pacientes siempre tienen calcificaciones cerebrales focales, porque la bacteria o lo que sea se fue al cerebro, principalmente el citomegalovirus. Hipoacusia sordera. Al momento del nacimiento y durante el desarrollo, el oído en su desarrollo embrional es muy sensible a la hipoxia. Y generalmente estos cuadros inflamatorios desencadenan hipoxia y daño, entonces el oído no se desarrolla correctamente y nacen con hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Sorderas. Pueden tener neumonitis y neumonías con fibrosis pulmonar. De hecho, la sífilis presenta una fibrosis pulmonar que se conoce como neumonía alba. En lo agudo pueden tener inflamaciones cardíacas, como miocarditis. Ya crónicamente, miocardiopatías congénitas con deformidades, defectos de pared. Agudamente, esplenomegalia, hepatomegalia, ictericias, petecas y púrpuras por cuestiones de trastornos de coagulación, acá dije ictericia, hepatomegalia, restricción del crecimiento uterino crónicamente, si el paciente lleva mucho tiempo expuesto no va a desarrollarse correctamente, y ampollas palmoplantares, que esto es casi patonomónico de la sífilis congénita, y se le conoce como pemphingoide ampolloso, ¿sí? Pemphingoide sifilítico se llama. Pemphingoide sifilítico, que son lesiones ampollosas en las palmas y las plantas. Ya no es maculopapular como en el adulto, es ampollas en las palmas y en las plantas de los pies, ¿sí? Se llama pemphingoide sifilítico. Es muy patonómico. O sea, si un paciente nace con todo esto, yo digo, este paciente viene con TORCH. Pero después le veo los pies y veo esto y digo, este paciente viene con sífilis congénita. Esa TORCH trae específicamente, ¿sí? Hay ciertos síntomas que me hacen sospechar más en una que en otra cosa. Por ejemplo, un paciente que tenga miocarditis, sospecho más en Coxsackie, en Chagas. Un paciente que viene con hepatomegalia, patologías que tenga virus hepatotrofos, citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatitis B. Un paciente que venga con microcefalia, casi todos, pero principalmente Zika, por ejemplo. Un paciente que viene con calcificaciones focales, casi siempre yo pienso en toxo o citomegalovirus, ¿sí? Y si un paciente tiene hipoacusia, lo mismo, ¿sí? Sífilis principalmente me da hipoacusia y también el paciente con citomegalovirus, ¿sí? Pero en general todos me pueden dar esto, ¿sí? Es características generales de las TORCH y tras infecciones con efecto contagiosas por vía transplacentaria en los fetos, ¿sí? La mortalidad. Tengan en cuenta que el contagio transplacentario es más probable durante la semana 16 o el quinto mes, donde hay mayor permeabilidad, con una madre en estadio de sífilis secundaria. Siempre recalco esto, la madre tiene que estar con bacteriemia, que es la sífilis secundaria, si no, no se contagia, ¿sí? Por un chancro no. Y sífilis tercera ya no contagia. El contagio con natal por el canal de parto se da en una madre con lesiones de sífilis primaria, por ejemplo el chancro, y no es considerada TORCH, es lo que les vengo diciendo. Importante, mientras más temprano sea el contagio, peor pronóstico, ¿sí? Por ejemplo, si me contagio en el primer trimestre, el feto se muere o hay aborto espontáneo. En el segundo trimestre, restricciones del crecimiento intrauterino o nacimientos prematuros. Y en el tercer trimestre, sífilis congénita, ¿sí? Es lo que se conoce como sífilis congénita. Malformaciones y deformidades del desarrollo. Un 50% de los pacientes con sífilis congénita en el tercer trimestre va a tener sífilis congénita. Un 50%. Bien, hablando de sífilis congénita, tenemos que saber que está dividida en dos posibles cuadros. Una sífilis congénita temprana, la cual se va a dar dentro de los primeros 2 años de vida del niño, pudiendo ser al momento del nacimiento las manifestaciones, semanas después del nacimiento o hasta antes de 2 años. Y la sífilis congénita tardía, la cual van a ser manifestaciones que se van a dar posterior a 2 años después del nacimiento del niño. Ahora, hay mucha polémica aquí acerca de qué manifestaciones son de cada cual, ¿sí? Vamos a aclararlo abajo en función de la bibliografía, después de esta diapositiva. Manifestaciones en la placenta, sobre todo que la placenta va a estar agrandada, engrosada y pálida. Y también en el cordón umbilical, el cual también va a estar engrosado, agrandado y pálido. En el cordón umbilical hay una cuestión característica que es que al estar edematoso da apariencia de ser un símbolo de barbería. Si ven los símbolos de las barberías son como una espiral de 3 colores, rojo, azul y blanco. Eso da este símbolo o este signo de un cordón umbilical como el signo de barbería. Hablando específicamente del neonato, una de las manifestaciones más tempranas van a ser una rinitis mucohemorrágica, que es básicamente un moco con sangre, producto de que hay una periostitis en el hueso del vómer que genera este exudado, producto de la infección de la espiroqueta.
Ahora, a lo largo de las semanas va a progresar y puede llegar a aparecer un exantema que ya no va a ser tanto maculopapular, que puede llegar a serlo, pero con mucha mayor probabilidad va a ser ampolloso. Van a ser ampollas que van a aparecer a predominio de palmas y plantas. No exclusivamente, puede llegar a ser generalizado, igual que el exantema maculopapular de los pacientes con sífilis secundaria, predomina en palmas y plantas, pero puede llegar a ser generalizado, en este caso también, pero tengan en cuenta que a diferencia no es maculopapular, sino que principalmente ampolloso, o sea, ampollas. Este rash se le conoce como pemphingoide ampolloso y es muy característico de los pacientes que nacen con sífilis congénita. Tengan en cuenta que después, a partir de unas semanas, comienza a resecarse y deja una descamación costrosa. Bien, ahora vamos a ver el conflicto acerca de las manifestaciones de sífilis congénita tardía. Necesito que presten atención y que abran los ojos y escuchen. Todo esto que estamos viendo es material oficial. Tenemos 3 opiniones, dependiendo del material oficial que ocupemos. 2 son iguales y una es diferente. Sífilis congénita tardía, para Robbins, décima edición, en la página 379, es exclusivamente la triada de Hutchinson. Para el video de YouTube, en el minuto 15 oficial del departamento, también es triada de Hutchinson. Para el material complementario en PDF, y además de la triada de Hutchinson, hay que sumar la tibia sensable y la nariz sencilla de montar. Entonces, ¿con qué nos quedamos nosotros? La verdad es que nadie quiere definir algo acá, pero a favor vamos a tener que si nos basamos en esto, en Robbins y en el video de YouTube que dice lo mismo, vamos a tener 2 fuentes bibliográficas oficiales que nos dicen que la única manifestación de la sífilis congénita tardía es la triada de Hutchinson, versus un PDF bastante antiguo que dice lo contrario. Entonces, para nosotros vamos a responder lo que nos dicen estas fuentes bibliográficas que son más actuales y son más ocupadas, Robbins y video de YouTube. ¿Qué tengo que decir? Por si no estoy entendiendo, tengo que decir que la única manifestación tardía de sífilis congénita tardía es la triada de Hutchinson. Vamos a ver cuál es la triada de Hutchinson. ¿Van a escuchar en sus trabajos prácticos que le van a decir lo contrario? Sí, pero van a responder esto. Van a encontrar que en algunos choices viejos, compilados y que no están revisadas, encontrar cosas que se contradicen con esto, sí, pero van a responder lo que les acabo de decir, porque inclusive muchos choices que ustedes van a hacer y no van a entender y van a decir, che, no era que la tibia era algo más temprano y van a encontrar que el choice lo tiene contrario, son choices que no están revisados, no están corregidos. Después ustedes mismos lo dicen, algunos le dicen, esto se corrigió, entonces voy a tener que responder esto. Única manifestación de sífilis congénita tardía va a ser la triada de Hutchinson. ¿Sí? Con esto nos podemos defender a la hora de justificar una pregunta porque vamos a tener 2 fuentes bibliográficas oficiales para poder justificar nuestra respuesta. Versus una que se opone, 2 versus 1, gana 2. Listo. Chao. Nuevamente le vuelvo a repetir, van a encontrar choices, van a encontrar apuntes, van a encontrar docentes, van a encontrar opiniones, no me importa. Esta es la bibliografía que a ustedes les va a proteger. Hablando de la sífilis congénita temprana, ¿sí? Tengan en cuenta que en general la sífilis congénita tiene una incidencia del 2 al 10%. O sea, no todas las madres infectadas de sífilis van a tener hijos con sífilis congénita, pero un 2 al 10% más o menos. Y tengan en cuenta, como les expliqué, que mientras más temprana es la infección, más riesgo hay de muerte para el niño o deformidades graves. Y en el caso de infecciones más tardías, la sífilis congénita con un niño nacido con manifestaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones de la sífilis congénita temprana de los primeros 2 años? Puede tener alteraciones oculares como neuritis óptica. Podemos tener también ruidos nasales, estos niños roncan, respiran fuerte con un ruido característico y van a tener una descarga con rinitis mucohemorrágica, producto de la destrucción del vómer, como les digo yo, por esta periostitis que genera la espiroqueta en el niño a medida que está intuterinamente. Es muy contagioso este exudado mucohemorrágico, por si acaso, tiene espiroquetas. A nivel del hígado, muy propio de las características generales de las torches, de las infecciones intrauterinas, vamos a tener hepatosplenomegalia. De hecho, es una de las manifestaciones más frecuentes al momento del nacimiento, hepatosplenomegalia con ictericia. Pudiendo llegar a tener también manifestaciones pulmonares como neumonía alba, se le conoce porque el pulmón se ve blanco, y además pudiendo llegar en casos más agresivos a fibrosis pulmonar. Ya les mencioné que una manifestación muy característica a partir de las primeras semanas después del nacimiento va a ser el pemphingoide ampolloso, que es un rash ampolloso que aparece en palmas y plantas, principalmente, no exclusivamente. Y vamos a tener, según la bibliografía, como venimos diciendo, las manifestaciones de la nariz sencilla de montar y las tibias sensables. ¿Qué es la nariz sencilla de montar? Es esta pérdida del tabique nasal producto de la destrucción del hueso del vómer por una periostitis que se da producto de la infección de la espiroqueta. Eso destruye el hueso y hace que el tabique nasal se desaparezca. Por otro lado, la periostitis y la osteocondritis en los huesos de los miembros, huesos largos como las tibias, van a generar deformidades que hacen que se encorven estas piernas, estos huesos, generando una característica que se llama tibia ensable, que son estos huesos curvos, ¿sí? Nada más, estos son las tibias sensables y la nariz sencilla de montar, que como les dije, para el departamento, en función de la bibliografía que tenemos, se toma como una manifestación temprana. Fíjense, acá tenemos una imagen chiquita de un chiquito que tiene acá este exudado mucohemorrágico y probablemente tenga nariz sencilla de montar por la infección del espiroqueta al momento del nacimiento. Vamos a los signos tardíos. Los signos tardíos aparecen posterior a los 2 años, eso ya lo sabíamos, ¿sí? Y tenemos la famosa triada de Hutchinson, 1, 2, 3. La triada de Hutchinson, la primera va a ser la sordera, que es una sordera neurosensorial por destrucción, hipoxia y atrofia de los núcleos y de los nervios relacionados a la audición a nivel central. O sea, sordera neurosensorial. Luego, queratitis intersticial, que es la principal manifestación a nivel ocular. Podemos llegar a tener también pigmentación anómala de la retina y degeneración retiniana y coroiditis, o sea, inflamación de coroides. Además, podemos llegar a tener estrías corneales ya en la zona más anterior del ojo y glaucomas. Pero principalmente queratitis intersticial es lo que se espera que sepan y digan. Y por último, a nivel bucal, vamos a tener alteraciones del desarrollo óseo-dentario, principalmente los dientes de Hutchinson, que son estos dientes mellados o en forma de atornillador, se les dice que son los famosos dientes de Hutchinson, pero también se pueden sumar paladar hendido o molar de Mulberry. Una característica además de la triada de Hutchinson, que es muy frecuente, de hecho, el 87% de los pacientes con sífilis congénita tardía la presentan, es el abombamiento frontal, ¿sí? Tiene una deformidad craniofacial frontal donde se agranda el hueso frontal. O sea, triada de Hutchinson y el abombamiento. Acá tenemos, por ejemplo, la queratitis, que es una manifestación de la sífilis congénita tardía en el ojo. Se ve esa opacidad de la córnea. Acá tenemos el paladar hendido, fíjense, como lo tenemos en un paciente que tiene sífilis congénita tardía. Y acá tenemos los dientes de Hutchinson mellados, muy propios de la sífilis congénita tardía también.
Entonces, sacamos el conflicto, vamos a escucharlo en todos lados, vamos a verlos en choice, no vamos a entender porque el choice va a decir otra cosa, son choices viejos que no están corregidos, etcétera, etcétera. Nuevamente, nosotros vamos a responder que las manifestaciones de la sífilis congénita tardía son exclusivamente la TA de Hutchinson y si llega a aparecer alguna alternativa relacionada al ahumamiento frontal también. Todo lo demás va a ser temprano. ¿Por qué? Porque tenemos dos fuentes bibliográficas que nos apoyan para responder eso. Tenemos una que se opone, que también es oficial, pero es una, no dos. Y es una vieja y es un PDF roñoso que se cae a pedazos. Así que nos quedamos con lo otro. Bien, ahora, la pregunta es, che, pero alguna mente curiosa dirá, pero a mí me gusta saber cuál es la posta, no me interesa saber lo que dice la bibliografía más allá de lo que me quieran tomar y de la desprolijidad que hay en algunos conceptos. Y sí, te lo doy. Y vamos a aclarar eso también. Para su vida médica, no para la cátedra, no para responder un choice, para la vida médica, para médicos de verdad, digamos. Primero, la osteocondritis y la periostitis son inflamaciones tanto del cartílago como del hueso y del periosteo que pueden darse inclusive ya dentro de la vida intrauterina. Por eso son manifestaciones principalmente tempranas, en color verde se las pongo. Si estas manifestaciones de osteocondritis y periostitis se dan en las tibias, probablemente cuando la tibia crezca, o sea, a partir de los 2 años, cuando el chico comienza a tener un crecimiento notorio, se evidencie las tibias sensibles como algo tardío. Ahora, si esta osteocondritis y periostitis se dan en el Bomer, vamos a tener cuando la cara crezca y el desarrollo óseo facial se desarrolle, o sea, a partir de los 2 años, una nariz sencilla de montar. Entonces, resumen del tema. Es tardío o temprana la nariz sencilla de montar y la tibia ensable son principalmente tardías, condicionadas por una manifestación temprana que es la osteocondritis y la periostitis que los va a condicionar y que cuando estos huesos necesiten crecer van a demostrar la deformidad tardía conocida como nariz sencilla de montar y tibia ensable. Ahora, ¿son exclusivamente tardías? No, tampoco. ¿Sí? La verdad es que si el contagio, por ejemplo, intrauterino, digamos, fue muy temprano, por ejemplo, en los primeros o segundos trimestres, el feto ya viene viviendo mucho tiempo con la espiroqueta. Probablemente la osteocondritis y la periostitis ya esté avanzada y probablemente el niño sí pueda nacer con una nariz sencilla de montar. Y lo mismo con las tibias sensibles. Si yo tengo un contagio muy temprano, el nene está expuesto a la espiroqueta durante mucho tiempo intrauterinamente y con mucha probabilidad va a tener deformidades de los huesos, incluidas las tibias sensibles. Entonces, ¿con qué me quedo? En que mucho depende del tiempo de la infección. Si el pibito se contagió de manera intrauterina en el último trimestre, difícilmente va a tener silla de montar y tibia ensable. Puede que tenga periostitis y osteocondritis, obviamente. Pero las manifestaciones de esa enfermedad las va a tener recién a partir de los 2 años cuando ya haya un desarrollo óseo importante. Si el contagio es muy temprano, primer y segundo trimestre, y logra vivir, lo más probable es que ya nazca con la silla de montar y con la tibia ensable, dado que la periostitis y la osteocondritis la viene trayendo desde mucho tiempo. O sea, es muy importante el momento de la infección y por eso es variable y por eso se confunden. Ahora, para nosotros, en la realidad, las manifestaciones de la tibia ensable y la nariz sencilla de montar son mucho más frecuentes a partir de los 2 años en adelante como algo tardío. Nuevamente, no para el departamento, sino para la realidad médica. ¿Sí? Diagnóstico de sífilis. ¿Sí? El diagnóstico se busca en neonatos, pero no en todos. Se busca en madres que tengan antecedentes de haber tenido sífilis tratada durante el embarazo o que haya nacido con síntomas de sífilis. Un paciente que llega, nace, y yo lo veo, microcefalia, nace histérico, nace con pempingoide sifilítico, ¿se entiende? Entonces digo, la placenta está blanca, y ahí digo, le buscamos sífilis. O caso B, la madre tuvo sífilis en algún trimestre, se le trató adecuadamente, pero igual, se le tiene que buscar la sífilis al pibito también. ¿Sí? Se van a hacer distintas pruebas, se pueden hacer métodos directos, por ejemplo PCR o campo oscuro, y se le van a hacer en sangre, placenta y cordón, todo. No hay lugar a dudas. Aquí estamos tratando con gente, adultos, no, son niños, ¿sí? Los niños son importantes. Así que se le busca a full. Métodos directos, PCR o campo oscuro en sangre, placenta y cordón. Luego, al pibito en sí, se le va a hacer prueba indirecta, BDRL en sangre y líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es importante sobre todo en madres que no han tenido tratamiento, con el antecedente pero no tratadas, ¿sí? Porque es mucho más específico en líquido cefalorraquídeo del feto, ojo, del niño recién nacido, no de la madre, estamos hablando de diagnósticos en el feto, ¿sí? O en el neonato. Directo, sangre, placenta y cordón. Indirecto, BDRL, o sea, no treponémico, en sangre y LSR, sobre todo LSR para madres, hijos de madres no tratadas. Y tercero, un método treponémico indirecto, treponémico, en sangre, LFTAPS, ¿sí? Voy a hacer los 3. Tengo que hacer siempre los 3. No puedo dejar ninguno sin hacer, chicos. Se tiene que hacer todo. Porque los pibitos son importantes, como les dice. Ahora, este paciente, ¿cómo se trata? Con penicilina G benzatínica también, chicos, ¿sí? Se le puede dar unidosis o se le puede dar a lo largo de un mes, ¿sí? Dependiendo del tamaño, el peso, la edad, si tiene menos de un mes, menos de una semana, se va cambiando. No varía mucho, pero en general el tratamiento es el mismo. Penicilina G benzatínica. No se lo olviden nunca, chicos. El tratamiento para la sífilis es penicilina. Penicilina benzatínica. Ojo, no se olviden eso, ¿sí? Y con esto acabamos de ver todo lo que es sífilis, ¿sí? Recuerden, hay mucho dato choice en la parte congénita, sobre todo cuáles son tempranas y cuáles son tardías, y denle mucha bola, sobre todo, les voy a marcar ahora, en, no sé en qué color, en rojo, fucsia, amarillo, las cosas que vienen del material complementario, por ejemplo, la fibrosis pulmonar de neumonía alba, ¿sí? Las gomas que pueden estar, la actividad sensible con osteocontritis en la sífilis temprana, eso es muy del material complementario, ¿sí? Y bueno, eso chicos, espero que les haya gustado la clase. Es una clase que se alargó una horita, un poquito más de una horita, pero ustedes la pueden poner por 2 o la pueden ver más rápido. Es una clase dentro de todo llevadera, no como tuberculosis, que es muy larga y muy difícil, ¿sí? De entender a grandes rasgos. Esto no, ¿sí? Así que los dejo y espero que les haya gustado. Chau. Hola chicos, soy yo de nuevo y vamos a ver citomegalovirus. Es una infección que en todos lados está incompleto o modulado, inclusive en otras materias, y adicionalmente se puede llegar a preguntar y hay preparado inclusive. Tengan en cuenta que es un virus en términos generales que es envuelto, tiene una cápside icosaédrica y tiene material genético de ADN de doble cadena. Esas son sus características más importantes. Además, la superficie tiene glicoproteínas que tienen múltiples funciones, alterar la respuesta inmune principalmente y adherencia a la célula huésped. Y estos glicoproteínas pueden llegar a formar inclusive complejos. Y ahora vamos a ver
la fisiopatogenia, altera la respuesta inmune por múltiples mecanismos. Y tengan en cuenta que el citomegalovirus no tiene una predilección por una célula o tejido en específico. Puede infectar a cualquiera en el cuerpo humano sin ninguna preferencia. Eso, ojo con eso. Pero cuando infecta a la célula dendrítica, le altera su capacidad de procesar y presentar antígenos, o sea, disminuye la respuesta inmune. Además, en todas las células que infecta va a generar una disminución de la expresión de CMH de tipo 1 y tipo 2, disminuyendo la respuesta inmune. Además, en estas células que infecta va a estimular la síntesis y producción de análogos de TNF, los cuales van a bloquear los receptores de TNF, disminuyendo la inflamación, y además en las que puedan la secreción de interleuquina 10, la cual es una citoquina que es inmunosupresora, disminuyendo la respuesta inmune. Además, recuerden que nuestro sistema inmune innato va a tener una célula antiviral que es muy importante, que es el linfocito de NK, natural killer. Y este tiene receptores activadores e inhibidores. El citomegalovirus va a hacer ligandos en su superficie que van a inhibir a los activadores y van a activar a los inhibidores, dejando completamente apagado el linfocito de NK. Hay que darle crédito a este bicho, hace un montón de cosas. Por otro lado, y último, genera glicoproteínas que van a bloquear los receptores Fc. En algún punto de nuestra infección vamos a producir anticuerpos contra este virus de citomegalovirus y este anticuerpo va a opsonizar a los virus y luego va a permitir que otras células del sistema inmune reconozcan esas partículas opsonizadas a través de sus receptores Fc. El receptor de Fc es un receptor de las células linfoides y otras células inmunes que lo que hacen es reconocer la porción Fc del anticuerpo. Entonces, si algo está opsonizado, llega a la célula, a través de ese receptor lo detecta que está opsonizado y se lo fagocita. Este virus produce proteínas que bloquean esos receptores de Fc. Entonces, el virus, aún estando opsonizado por anticuerpos, va a ser indetectable para las células del sistema inmune. Jodida como ven. La principal respuesta inmune de tipo celular adaptativa son los CD8 los que van a estar constantemente sensando la expresión de proteínas víricas y van a mantener controlada la infección. Recuerden que este es un virus, vamos a ver más tarde, que hace latencia. Entonces, si el virus hace latencia dentro de las células, medio que nadie las va a sacar de ahí hasta que empiecen a hacer un ciclo productivo. En ese momento, para controlar la infección a gran escala, van a estar las células CD8 sensando constantemente y van a decir, vos estás haciendo un ciclo productivo, estás expresando proteínas virales, te mato. Entonces está principalmente controlado por eso. Obviamente que la respuesta TH1 y la respuesta por anticuerpos contribuye, pero el control de la latencia lo va a hacer principalmente el CD8. De características comunes a todos los virus herpes que también tiene esto, recuerden que el citomegalovirus es un virus de la familia de los virus herpes, es que son de ADN doble cadena, hacen latencia, es muy común en todos los virus herpes, hacen infección productiva, o sea, se multiplican adentro de la célula ocupando la maquinaria metabólica y luego rompen la célula, hacen un ciclo lítico. Eso es propio de las células del tipo herpes, los virus del tipo herpes. A diferencia de otros tipos de herpes, sí es que mantiene el DNA en estado episomal. Eso quiere decir que el material genético no se integra del virus a la célula, simplemente se queda como un anillito adentro del núcleo y después se vuelve a activar. Este es el famoso ciclo lítico, el virus entra, se desenvuelve, se denuda, entra al núcleo, ocupa la maquinaria a través de su DNA y cuando se reactiva o hace el ciclo lítico, salen las partículas virales ensambladas y revientan a la célula. O sea, el tejido se muere. Hay que tener en cuenta eso, que es importante para la fisiopatología. Acá les dejo un cuadrito que habla de todos los tipos de herpes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El virus herpes tipo 5 es el citomegalovirus. El 1 y 2 ya lo conocen porque son los herpes simplex. El 3 es el virus de la varicela, zoster. Y el virus 4 es el famoso Epstein-Barr. Para que tengan en cuenta que la familia de infecciones virales de herpes es grande y conocida. 6, herpes humano 6, genera exantema súbito, principalmente en niños. El 7 es el herpes virus humano 7, que no es tan conocido. Y el 8 sí es importante porque es el virus del sarcoma de Kaposi. Genera un sarcoma, sobre todo en pacientes que tienen SIDA. Pero el que nos trae hoy es este. Fíjense que acá les tengo otra tablita interesante que dice que infecciones virales tienen tropismo por qué tejidos. Por ejemplo, en el tracto respiratorio está la influenza, el virus incisional respiratorio, el adenovirus, coronavirus también es importante, en la piel, HPV oncogénico o no oncogénito, el virus del papiloma humano, herpes simplex, las mucosas, herpes simplex y también virus del papiloma humano, y el Epstein-Barr, que es otro que a nosotros nos importa. Yo en color les pongo los que son relevantes. Glándulas salivales un montón, herpes simplex en el sistema nervioso central, que genera meningitis, ojo, sobre todo en niños, recuerden que es una torch. Linfocitos T. Aquí tenemos virus linfotrópicos de tipo 1, que van a generar también inclusive linfomas en algunos casos, y también en los linfocitos B el virus de Epstein-Barr. O sea, fíjense cómo se van distribuyendo. Y en cualquier órgano, justamente cualquier órgano, como les había dicho al comienzo, el citomegalovirus. No le interesa a la célula, él infecta. Él regala para todos. Hay que tener en cuenta que la clínica de la infección de este virus se engloba en un síndrome que puede tener múltiples causas infecciosas e inclusive no infecciosas. Este síndrome se llama síndrome mononucleosiforme. Se caracteriza por una triada que es fiebre, faringitis y hepatoesplenoadenomegalia generalizada. O sea, todos los ganglios linfáticos del cuerpo tienen cierto grado de inflamación. A veces puede tener un cuarto síntoma que es la erupción cutánea. El 90% de causa de este síndrome mononucleosiforme es la infección por Epstein-Barr. Ojo, pero hay otras causas importantes que pueden dar estos mismos síntomas. Acá tenemos otros: HIV, citomegalo, Epstein-Barr, virus herpes simplex, sífilis, toxo, chagas, linfomas y sarcoidosis, entre otras. Yo les marco las más importantes acá. Pueden darme un síndrome mononucleosiforme, inclusive fármacos me pueden dar síndromes mononucleosiformes. Ahora, cuando este síndrome mononucleosiforme es causado exclusivamente por Epstein-Barr, ahí sí se llama mononucleosis, ¿sí? Las demás van a ser mononucleosiformes. No se olviden, citomegalovirus puede dar un síndrome mononucleosiforme, sobre todo en pacientes inmunocompetentes, o sea, adultos, adolescentes sanos. Antes de empezar a hablar de cómo contagia el citomegalovirus, tenemos que tener en cuenta que es un virus que lo tiene prácticamente todo el mundo. En países desarrollados puede oscilar entre un 40 o un 60% de prevalencia, y en el tercer mundo, o en Sudamérica, o en lugares en vías de desarrollo, puede llegar entre el 80 al 100% de latencias. O sea, técnicamente estamos todos infectados. ¿Cómo nos contagiamos? Primero, por secreciones, cualquier secreción. Recordemos que el citomegalovirus no discrimina algún tejido. Segundo, por vía transplacentaria, generando una TORCH, y recuerden que es la principal causa de infecciones transplacentarias TORCH. Y tercero, va a ser principalmente por trasplante. Ya dijimos, como hay tanta gente haciendo latencia, es muy frecuente que yo trasplante tanto órganos sólidos como células hematopoyéticas o trasplante de médula ósea y acompañe de citomegalovirus. Por eso se hace una exhaustiva búsqueda de estos virus al momento de elegir un candidato a trasplante. Entonces ya dijimos que el bicho llegaba por múltiples causas. Podría ser por un trasplantado, puede ser por secreciones, por un beso, por una relación sexual, por saliva, por heces, por orina, o también podría ser por una gestación.
Una vez que llega el virus, infección primaria, el virus entra a las células y tiene tropismo por todas las células, recuerden, pero se va a encontrar primero con los epitelios. Luego, al infectar los epitelios y hacer esta invasión con ciclo lítico, recuerden que esto es un ciclo productivo y lítico siempre, va a ir a invadir todo lo que le rodee, llegando inclusive a las células musculares que están debajo del epitelio y pudiendo llegar inclusive a los endotelios. Una vez que infecta los endotelios, tranquilamente entra a sangre. Y pasamos a la siguiente parte. Cuando el virus entra a sangre, va a infectar a los monocitos circulantes rotando por todos lados. Entonces, la célula monocítica en cierto punto va a invadir todos los tejidos porque los monocitos patrullan. Entonces va a ir dispersando por todo el cuerpo humano ganglio linfático y sangre, sumadas a las partículas que ya están libres en sangre, a todo el cuerpo humano. Es en ese momento en el que después de la infección primaria el virus entra a la sangre donde aparece el síndrome mononucleosiforme, donde el ciclo lítico y productivo del virus se manifiesta en todas las células del cuerpo, incluidas las del sistema linfático, con la hepatoesplenoadenomegalia generalizada, la faringitis, la fiebre y muchas otras posibles manifestaciones, pero que no son las más comunes. Este virus se disemina a todo el cuerpo, tanto libremente como adentro del monocito. Y el monocito patrullaba. Una vez que termina de patrullar, en ciertos puntos entra a la médula ósea y ahí se convierte en un macrófago residente de la médula ósea. Y ahí no sale más, se queda ahí para siempre. En ese punto, en ese momento, comienza a acumular en estado de latencia el virus. Y esta latencia es controlada constantemente por los CD8 principalmente, que van a estar todo el tiempo patrullando y sensando en la médula ósea qué célula podría estar demostrando una reactivación de esta latencia viral y cuál no. Por eso la infección se mantiene siempre controlada gracias a los CD8 principalmente, que van a estar siempre patrullando, y a los CD4 que los estimulan, y al mismo tiempo por anticuerpos circulantes los van a sacar de la sangre. Y se queda la latencia de me quedo de por vida. Estos virus tienen un tropismo específico por las células que son hematopoyéticas, que son CD34 positivas. Entonces va a llegar el macrófago de la médula ósea, infectadito, convertido de un monocito, y va a infectar a las células hematopoyéticas. Pero como les dije, nuevamente, aquí la enfermedad no se manifiesta. Solo estoy en estado de latencia y mis CD8 van a tener controlada esa infección, porque cada vez que algún virus quiera reactivarse, lo mata. Y así puede pasar toda la vida. Toda la vida los CD8 van a controlar esa infección. Lo malo va a pasar cuando esos linfocitos se disminuyan, o sea, cuando caigan en estados de inmunosupresión. En algún punto el paciente puede sufrir un estado de reactivación porque sufrió inmunosupresión. Va perdiendo linfocitos CD4 y linfocitos CD8. Y eso lo que va a hacer es que algunas células CD4 positivas que salgan a circular en la sangre van a reactivar de manera productiva la replicación viral. Y esos monocitos que salieron de la médula ósea, diferenciándose de células hematopoyéticas, van a ir a los tejidos. Y una vez que vayan a los tejidos, van a diferenciarse a macrófagos o a células dendríticas y van a volver a dispersar el virus y ahí van a empezar a infectar a todos los tejidos nuevamente. ¿Se dan cuenta que es como un ciclo? Si yo tengo una primoinfección, se infectan mis tejidos a donde me contagié y los monocitos. Los monocitos agarran ese virus y se lo llevan a la médula ósea. Ahí hace latencia mientras yo tenga sistema inmune adentro de las células madre hematopoyéticas. Cuando yo disminuya mi respuesta inmune, las hematopoyéticas van a salir de la médula ósea y van a reactivar el ciclo productivo de los virus y esos monocitos van a circular por todo el cuerpo regalando virus de vuelta. En el primer cuadro es una inflamación muy local que rápidamente se vuelve sistémica con el síndrome mononucleosiforme y se queda en latencia sin síntomas de por vida a menos que comiencen a aparecer los síntomas de la diseminación. Fin del asunto. Recuerden siempre, el daño siempre va a ser por ciclo lítico, siempre por destrucción. El virus, al entrar a las células de cualquier parte del cuerpo humano, va a generar un efecto citopático. El efecto citopático va a ser esto, chicos, que es que el núcleo se agranda y tiene un halo periférico que a veces tiene ciertas inclusiones basófilas en la periferia también. Estas células son grandes, son más grandes de lo normal. Por eso la enfermedad se llama citomegalo. Mega, citocélula, megacélula virus, ¿se entiende? Y tiene este cambio citopático que es patonomónico. Cuando yo veo células de un tejido en una biopsia que tienen estas características de esta célula gigante, con núcleo agrandado, con un halo periférico y con pequeñas inclusiones, yo estoy hablando que esto sí o sí es una infección por citomegalovirus. Este cuadro se le dice células en ojo de búho. Si se dan cuenta, parece un ojo de búho. Aquí no me pueden desmentir. Acá tienen más células en ojo de búho. ¿Dónde las puedo encontrar? ¿A dónde está infectando el virus? En todos lados, básicamente. Cuando el paciente tiene mucha sintomatología, en todos lados. Aquí tenemos otra célula en ojo de búho. Recuerden que estas células yo no las voy a ver si el paciente tiene latencia. Recuerden que solo va a haber latencia en la médula ósea y ahí no va a pasar nada. Siempre cuando el virus esté generando alguna manifestación, ya sea la primoinfección, donde destruye tejido o destruye monocitos, ahí podría verlo, pero cuando hace latencia ya no lo veo. Y si se reactiva, ahí volvería a ver estas células destruyéndose porque son el efecto psicopático del virus. Ahora vamos a hacer este cuadrito resumen que les hice, que está buenísimo. Vamos a ver las vías de contagio, la clínica y el diagnóstico en ese estadio. El primer grupo, los pacientes que son fetos van a tener un contagio por vía transplacentaria, como TORCH. Recuerden que la principal causa de TORCH y el contagio va a ser la primoinfección materna, o sea, la madre se contagia durante el embarazo. Por otro lado tenemos el neonato, que es el paciente que se contagia por vía transcervical, o sea, a través del canal de parto o a través de la lactancia. Recuerden que el virus entra en todas las secreciones. Me puede dar las mismas manifestaciones que la vía transplacentaria, que van a ser hipoacusia, calcificaciones periventriculares, petequias y en otros más raros, ictericias, patosplenomegalia, convulsiones, coriretinitis, restricción del crecimiento intrauterino y microcefalia. Y esto ya lo vimos. Lo vimos en citomegalo cuando lo hablamos como TORCH, ¿sí? Recuerden que el paciente que se lo contagia al momento del canal de parto también puede tener estas manifestaciones, pero más tardíamente. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico en este momento? Si está dentro de la panza con ecografía, no me queda otra. Cuando nace, PCR cultivo viral. ¿De qué líquidos? Amniótico, de orina, de saliva, de sangre. Virus en todos lados, chicos, no pasa nada. Ahora, tiene que ser hasta los 21 días. Porque si el niño nace con la posible sospecha de infección y pasa más de 21 días, el virus ya se va a hacer latencia. Y puede que no lo encuentre en cultivos. Si lo espero más de 21 días, tengan en cuenta que al momento de nacer, a todos los pibitos, por sí o por no, siempre se le saca sangre y se deja secando en un papelito y se guarda. Cosa que si el paciente empieza a tener síntomas después del nacimiento y han pasado más de 21 días, o sea, 3 semanas, los médicos pueden agarrar ese papelito que fue en el momento de nacer y hacerle PCR a eso. Y ahí pueden diagnosticarle. Para eso, ¿no? Para eso se hace. En el caso del infante, un paciente que generalmente ya está en la guardería, se contagia por fluidos, por saliva, por orina, por heces. Los padres contagian a los niños van a la guardería, contagian a otros niños y esos niños contagiados recientemente contagian a sus familias también. Es un círculo vicioso. Ahora, ya en el caso de los infantes, las infecciones son principalmente asintomáticas. Los adultos ya no se lo contagian por secreciones directamente en una guardería, ya son adultos y adolescentes. Entonces el contagio más frecuente en estos casos va a ser por secreciones relacionadas a los besos y relacionados a las relaciones sexuales.
Los síntomas van a ser los mismos que en el infante, principalmente asintomáticos. Ahora, hablando de adolescentes e infantes que ya tienen un buen sistema inmune y entran a latencia rápido, ¿qué manifestaciones van a tener? El famoso síndrome mononucleosiforme, la fiebre, la faringitis y la hepatoesplenoadenomegalia generalizada. Otras cosas que se pueden sumar, mielitis, que son daño a la vaina de mielina de los nervios, generando alteraciones sensoriales, arreflexias, parálisis, desautonomías como hipertensión, hipotensión, taquicardias, pero que se pasan después de un tiempo de la infección. 3 a 4 semanas ya se van estas manifestaciones. También puede generar en algunos casos, como complicación grave, carditis y hepatitis, pero no en cualquiera. ¿Cómo voy a diagnosticar a este paciente? Bueno, este paciente es inmunocompetente, está joven, tiene un sistema inmune maduro y hace latencia. Por ende, el virus ya no lo voy a encontrar después de un tiempo en la sangre y lo que voy a hacer es serología. IgM si es una infección activa actual e IgG si es una infección pasada. Y el paciente ya está seguro con latencia. Hablando de casos especiales en azul, el paciente con trasplante se lo va a contagiar de manera iatrogénica. Le entregan un órgano y se lo meten adentro y ya viene con citomegalovirus. Y en el caso del virus la HIV-Sida, probablemente yo esté en latencia, pero como mis linfocitos disminuyen, los CD8 no existen más y se reactiva esa latencia. ¿Se dan cuenta? Son matices que van a tener la misma manifestación clínica, que es principalmente una forma diseminada grave del citomegalovirus, donde las manifestaciones más importantes van a ser la neumonitis, que va a tener foco de necrosis, hiperplasia de neumonocitos tipo 2, mononucleares, recuerden que son virus, y células en ojo de búho, que son las patonomónicas del efecto citopático a nivel pulmonar en este caso, y que pueden progresar inclusive a daño alveolar difuso, conocido como síndrome de distrés respiratorio agudo, que también está explicado cuando les hablo el tema de síndrome de distrés respiratorio de agudo del neonato. Así que es lo mismo. También puede darme con mucha frecuencia enterocolitis, llegando a úlceras intestinales colónicas y diarreas con pseudomembrana. Esofagitis también puede darme, con úlceras también, y gastritis con úlceras siempre da unas inflamaciones del tubo digestivo con úlceras y necrosis. Ojo, lo más frecuente es la enterocolitis. Ya manifestaciones más raras, retinitis con ceguera, los pacientes pierden agudeza visual, encefalitis con meningitis y alteraciones neurológicas, mielitis con daño neurológico también, el mismo mielitis que habíamos hablado arriba, hepatitis como causas graves y pielonefritis, ya es muy raro, pero pueden llegar a tener pielonefritis. ¿Cómo diagnostico estos pacientes que son tan graves porque son inmunocomprometidos? Por PCR, porque se supone que el virus aquí sí está haciendo fiesta en la sangre, así que le puedo hacer un PCR de sangre. Puedo medir los antígenos, específicamente el PP65, y el virus está haciendo fiesta, puedo medir en sangre, y biopsias, según amerite. Si el paciente tiene una patología renal, biopsia renal, pulmonar, de pulmón, hígado y así. Y ahí voy a ver nuevamente lo mismo de siempre, el efecto citopático de células en ojo de búho. Otras asociaciones que tiene el citomegalovirus a otras enfermedades que son bastante curiosas es hepatitis virales. Dentro de los virus hepatotrofos está el citomegalovirus como una causa, no tan frecuente como los virus hepatitis B y hepatitis C, pero frecuente. La diabetes de tipo 3C, que son diabetes pancreatogénicas de causa pancreática, en este caso por una infección. El citomegalovirus me puede destruir dentro de todas las células del tejido también los islotes de Langerhans, dejándome al paciente sin insulina. Sería un tipo de insulinopénica producto de una infección, que es donde entran las diabetes de tipo 3. Las tipo 3A son las monogénicas genéticas, las tipo 3C son las por causa infecciosa o traumática, pancreatogénica. Otras cosas que pueden decir es que están ciertos relaciones, se han encontrado aislamiento de citomegalovirus en la producción de placas de ateroma. Imagínense, o sea, se asume que puede contribuir a la inflamación y la fisiopatogenia, ya que todos tenemos citomegalovirus. Cada vez que se genera una placa de ateroma se reactivan estos virus, puede generar más daño todavía y acelerar la placa de ateroma. La polirradiculopatía, que es un daño a las raíces de los nervios, que se da principalmente en pacientes que desarrollan después de este cuadro síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad conocidísima. También está asociado a Campylobacter jejuni, el Guillain-Barré, y también a Epstein-Barr y Mycoplasma. No se olviden que hay pacientes que pueden tener síndrome de Guillain-Barré desencadenado por principalmente Campylobacter jejuni, pero también Epstein-Barr, citomegalo y Mycoplasma. También se ha encontrado que hay cierta asociación a infecciones por citomegalovirus y después la activación de artritis reumatoide. Anemia plástica puede generar por la cuestión de la médula ósea cuando se activa. Y también trombocitopenia, en ambos casos por infiltración de la médula ósea. Eso sería todo, chicos. ¿Sí? Está recontra, pero recontra y mega hiper completo. O sea, literalmente esto excede muchas veces todo lo que está en Robin. Y capaz lo que está en micro también. Pero es importante que manejen todo el cuentito completo. Me parece razonable explicárselos de esta forma. Toda la parte del congénito lo van a ver en la clase que está ya subida. Así que creo que citomegalovirus está zanjado. Listo. Chao. Nos vemos. Muy bien. Vamos a sumergirnos en el mundo de un patógeno fúngico realmente formidable, Coccidioides posadiasi. Esa es la pregunta central que vamos a responder. Vamos a seguir el viaje de este organismo, desde que es solo polvo en el suelo hasta que se convierte en un invasor dentro del cuerpo humano. Primero lo primero, pongámosle nombre y apellido. Hablamos de la coccidioidomicosis, mejor conocida como la fiebre del valle, y como su nombre lo indica, todo empieza con algo tan simple como respirar el polvo del suelo en ciertas zonas. Y aquí está la clave de todo, la dualidad de este hongo. En el ambiente es un moho con sus hifas, pero una vez que entra al cuerpo, ¡boom!, se transforma. No en una levadura, ojo, sino en estas enormes estructuras llamadas esférulas. Piensen en ellas como pequeñas fábricas de infección. Al ser tan grandes y replicarse fuera de las células, son muy difíciles de atacar para el sistema inmune. Por ejemplo, evaden la fagocitosis. Bueno, ahora que conocemos a nuestro protagonista, veamos cómo inicia su viaje desde el polvo hasta lo más profundo de los pulmones. Este hongo no vive en cualquier lado, le encantan los climas secos y áridos, por eso es endémico de zonas muy específicas. Y claro, quienes trabajan la tierra como agricultores o constructores son los que están más expuestos, sobre todo cuando se levanta el polvo. El plan de ataque es brillante en su simplicidad. Primero, la inhalación. Segundo, la transformación a esférula para protegerse y multiplicarse. Y tercero, el paso clave, la ruptura. Imaginen una explosión que libera cientos de nuevas partículas infecciosas, las endosporas. Este evento es el que realmente amplifica la infección de forma masiva y súbita. Y claro, esa explosión de endosporas no pasa desapercibida. Es la señal de alarma que desata una guerra total entre el hongo y el sistema inmunitario.
El sistema inmune responde con todo lo que tiene. La pared del hongo activa receptores como el TLR2 y la dectina-1, generando una respuesta inflamatoria muy potente. Pero la liberación de endosporas es tan masiva, tan abrupta, que la inflamación se descontrola y, en lugar de solo limpiar, empieza a destruir el propio tejido. Se vuelve necrosante. Y aquí llegamos al punto de inflexión, el momento que lo decide todo. A partir de aquí, la historia se puede ir por dos caminos completamente diferentes. Y todo, absolutamente todo, depende de la calidad de la respuesta inmunitaria celular. Primero, veamos el escenario favorable, cuando el sistema inmunitario está fuerte y logra montar una defensa eficaz. En una persona inmunocompetente, el cuerpo es capaz de construir una especie de muralla alrededor de la infección. Forma unas estructuras llamadas granulomas, que son muy organizados y contienen al enemigo. El resultado clínico es la típica fiebre del valle, un cuadro parecido a una gripe que se resuelve solo. Y esa muralla, ese granuloma denso y fibrótico, es precisamente lo que se ve en una radiografía de tórax como un nódulo redondito, bien definido, la famosa lesión en moneda, un signo clásico de que la enfermedad ha sido contenida. Pero, ¿qué pasa cuando la inmunidad celular falla? Bueno, aquí la historia da un giro dramático y se vuelve mucho más sombría. Si las defensas no son adecuadas, no hay muralla que valga. Los granulomas son débiles, desorganizados o ni siquiera se forman bien. El hongo rompe las barreras, se escapa al torrente sanguíneo y empieza a viajar por todo el cuerpo. Es una catástrofe. Uno de sus destinos favoritos es la piel. Ahí causa lesiones destructivas, nódulos que se ulceran, e histológicamente provoca una reacción muy particular llamada hiperplasia pseudoepiteliomatosa. La epidermis se engrosa tanto que puede llegar a parecer un cáncer, mientras por debajo, en la dermis, la batalla contra el hongo se está perdiendo. Si llega al hueso, el resultado es una osteomielitis. El hongo literalmente se come el tejido óseo, creando lesiones destructivas que pueden causar un daño severo y permanente. Y quizá el peor escenario de todos es cuando alcanza las meninges, las capas que recubren el cerebro. Esto provoca una meningitis por coccidioides. La inflamación puede dañar los vasos sanguíneos, causar infartos cerebrales. Las consecuencias neurológicas son, como se imaginan, devastadoras. Entonces, hemos visto la batalla desde dentro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se confirma el diagnóstico en el laboratorio y cuál es la lección final de todo esto? En el laboratorio de patología, las tinciones son nuestras mejores aliadas. Tinciones como el PAS y el GROCOT nos permiten ver las esférulas claramente, tiñéndolas de un color intenso. Y tan importante como eso es ver que las tinciones de musicarmín y tinta china son negativas. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a descartar a su gran imitador, el Cryptococcus. Queda claro entonces que cuando la enfermedad se disemina, las consecuencias son muy serias. Sin tratamiento, la mortalidad es alta. Y aún con tratamiento, las personas pueden quedar con secuelas crónicas muy graves. Se necesita un manejo antifúngico prolongado para controlar la infección. Esta frase resume perfectamente toda la historia que hemos contado. La batalla se gana o se pierde en el granuloma. Es la capacidad del huésped de formar una buena defensa lo que define el resultado final. Y esto nos deja con una pregunta fundamental, una que aplica a muchas enfermedades infecciosas. ¿Qué pesa más en la balanza? ¿La fuerza del invasor o la capacidad de defensa del huésped? Es un recordatorio del delicado equilibrio que define la salud y la enfermedad. Muy bien, hoy nos ponemos la bata, nos convertimos en detectives patológicos. ¿Por qué? Porque vamos a investigar una de las micosis sistémicas más complejas y la verdad fascinantes de Sudamérica. Vamos a analizar un culpable que se disfraza, que se esconde, a veces por años, y que ataca de una forma súper sigilosa. El caso de hoy, la paracoccidioidomicosis. A ver, lo primero es lo primero. Identifiquemos al sospechoso. Estamos hablando de la paracoccidioidomicosis, una micosis sistémica que es endémica de acá, de Sudamérica. Es causada por hongos del género Paracoccidioides. Pero lo que es clave, el centro de toda su estrategia, es una palabra que tenemos que grabar a fuego: dimorfo. ¿Qué significa esto? Que tiene la increíble capacidad de cambiar de forma para sobrevivir. Una verdadera arma secreta. Y es que este hongo es, de verdad, un maestro del disfraz. Miren, a temperatura ambiente, allá afuera en el suelo, es un moho tranquilo, liberando sus esporas infecciosas. Pero ¿qué pasa cuando alguien las inhala? Bueno, el calorcito de nuestro cuerpo, esos 37 grados, es como un interruptor. ¡Pum! Lo obliga a transformarse. Se convierte en una levadura, la forma que causa la enfermedad, adoptando esa apariencia súper icónica que seguro han visto en los libros, la rueda de timón. Esta metamorfosis es, digamos, su primer acto de infiltración. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para la investigación. Vamos a seguir estos 6 puntos para entender de pe a pa el modus operandi de este patógeno, desde qué es hasta qué hace en el cuerpo. Muy bien, empecemos. Lo primero es entender por qué decimos que este culpable es tan sigiloso. Y acá está su primer gran truco. Ese primer encuentro, la inhalación de las esporas, ¿saben qué? Casi siempre es asintomático, no pasa nada. El hongo entra sin que nadie se dé cuenta, establece una infección latente y se queda ahí, calladito, a veces por años, esperando el momento perfecto para reactivarse. Bien, ahora movámonos a la escena del crimen, donde encontramos a este hongo y cómo se las arregla para meterse en el cuerpo. La escena del crimen está súper bien definida. Hablamos de zonas rurales de Sudamérica. El reservorio es el suelo húmedo, con materia orgánica. Y la población más afectada con diferencia son hombres adultos, a menudo trabajadores del campo. Y acá surge la pregunta obvia, ¿por qué principalmente hombres? La respuesta es un mecanismo biológico fascinante. Resulta que los estrógenos, las hormonas femeninas, inhiben esa transformación de moho a levadura patógena. O sea, las mujeres tienen una especie de protección hormonal natural, un dato clave para el diagnóstico diferencial. El mecanismo de entrada es muy claro. Miren, son 3 pasos. Primero, la inhalación de las conidias desde el suelo. Segundo, una vez en los pulmones, el calorcito activa la conversión a su forma de levadura, la que enferma. Y tercero, y esto es genial y terrible a la vez, usa a nuestras propias células de defensa, los macrófagos, como un caballo de Troya. Se mete dentro y viaja seguro por el sistema linfático y la sangre para llegar a donde se le antoje.
Ok, pasemos a la tercera fase de la investigación, el arsenal. ¿Qué armas, qué herramientas específicas usa este invasor para evadir nuestras defensas y causar ese daño crónico tan característico? Su arsenal de virulencia se basa fundamentalmente en 4 pilares. El primero ya lo conocemos, el dimorfismo térmico, su capacidad de adaptación. El segundo, sobrevive dentro de los macrófagos, o sea, se esconde del sistema inmune. Tercero, tiene una glicoproteína, la GP43, que es como un pegamento, le sirve para adherirse a los tejidos y además manipula la respuesta inmune. Y por último, su pared celular, que tiene algo llamado alfa-glucano. Esto es clave porque sabotea directamente la respuesta inmune más importante contra los hongos, la respuesta T1. Al hacer eso, el ataque de nuestro cuerpo se vuelve desorganizado y poco efectivo. Y acá, justo acá, está el secreto de por qué el daño es crónico. Esto no es una batalla rápida y decisiva, es más bien una guerra de trincheras. El cuerpo intenta contener al invasor formando granulomas, pero la respuesta es súper desordenada, una mezcla de supuración, o sea, pus, y fibrosis. Y esta fibrosis es la que, con el tiempo, va reemplazando el tejido funcional del órgano por pura cicatriz. Bueno, ahora nos toca seguir el rastro de la evidencia, el rastro de la destrucción. Vamos a examinar las escenas del crimen, órgano por órgano. A grandes rasgos, la enfermedad toma 2 caminos. Por un lado está la forma juvenil, que es aguda, súper agresiva y ataca rápidamente a varios órganos a la vez, el hígado, el vaso. Por otro lado, tenemos la forma del adulto, que es mucho más crónica, más lenta y tiende a concentrarse en los pulmones, la piel, las mucosas y los ganglios. Nos vamos a enfocar en las manifestaciones de esta última. Empecemos por donde todo suele comenzar, los pulmones. Este es el principal campo de batalla en la mayoría de los adultos con un sistema inmune competente. Clínicamente, esta forma es un gran imitador. Tos crónica, pérdida de peso, es muy fácil confundirla con tuberculosis. Si vemos el pulmón a simple vista, encontraremos nódulos y muchas cicatrices, como las marcas de batallas pasadas. Pero es en el microscopio donde se desata el verdadero caos. El cuerpo intenta contener al hongo con granulomas, al mismo tiempo lo ataca con pus y a la vez intenta reparar el daño con cicatrices, todo junto y en el mismo lugar. Y en medio de esa contienda, ahí están las ruedas de timón. Pasemos ahora a una de sus caras más visibles y características, cuando la infección se manifiesta en la piel y sobre todo en las mucosas. Aquí el aspecto es inconfundible. En la cara puede crear úlceras con los bordes levantados que se conocen como mordedura de roedor y en la boca provoca una inflamación granulosa con aspecto de mora llamada estomatitis morfiforme. Y bajo el microscopio pues vemos la misma batalla caótica del pulmón, incluso con células gigantes que intentan, casi siempre sin éxito, devorarse al hongo. La tercera cara de la infección aparece cuando el hongo decide invadir el sistema linfático, o sea, los cuarteles generales de nuestra defensa. Esto es muy común en las formas juveniles o en personas que tienen el sistema inmune debilitado. Aquí, los ganglios linfáticos se inflaman, se ponen duros, duelen. Por dentro, el tejido funcional es aniquilado y reemplazado por tejido muerto, por necrosis y por cicatrices. En los casos más graves, el ganglio pierde por completo su forma original y se convierte básicamente en una bolsa de pus e inflamación. Y finalmente llegamos a la forma más grave, la más temida, cuando el hongo se disemina por el torrente sanguíneo y ataca los órganos internos. Esta tabla nos muestra la devastación sistémica. El hongo se mete en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, pero ojo, porque su objetivo más crítico son las glándulas suprarrenales. Su destrucción es silenciosa, progresiva, y puede provocar una insuficiencia renal, una complicación que si no se detecta a tiempo, es mortal. Toda esta evidencia, llegamos al laboratorio. Es el momento de la verdad. ¿Cómo identificamos al culpable de forma definitiva? ¿Cuál es la prueba irrefutable que buscamos en el microscopio? La pregunta es súper directa. ¿Qué es lo que tenemos que ver para poder decir, sin lugar a dudas, es paracoccidioidomicosis? El diagnóstico histopatológico se basa en 3 pilares. Primero, la prueba clave, the smoking gun, ver la levadura con sus múltiples gemaciones, esa imagen clásica de rueda de timón o timón de barco. Segundo, el contexto. No está sola, la encontramos en medio de ese patrón inflamatorio mixto, granuloma, supuración y fibrosis, todo junto. Y tercero, usamos nuestras herramientas especiales, las tinciones de Paz y Grotcoat-Gomory, que tiñen las paredes del hongo y lo hacen resaltar, súper visible. Ahora, esto es fundamental. La reacción del tejido, la escena del crimen, cambia muchísimo dependiendo del estado inmune de la persona. En un huésped inmunocompetente, vamos a ver un intento de contener la infección con granulomas más o menos organizados y fibrosis. En cambio, en alguien inmunocomprometido, la respuesta es mucho más pobre, desorganizada, con más necrosis, más abscesos y sobre todo una cantidad de levaduras muchísimo mayor y más dispersa. Con toda la evidencia sobre la mesa, es hora de armar el informe final. Vamos a resumir el caso y hablar del pronóstico. El pronóstico, lamentablemente, depende mucho del huésped. Hay factores que empeoran todo, como la desnutrición, el alcoholismo crónico o una inmunosupresión severa, por ejemplo, en un paciente con VIH. ¿Por qué? Porque todas estas condiciones debilitan esa respuesta T1 de la que hablamos antes, y eso aumenta la mortalidad de forma drástica. Y para terminar de entender su modus operandi, una comparación rápida es muy útil. Pensemos en otro hongo, coccidioides. Este causa un daño más agudo, como una bomba que estalla. En cambio, para coccidioides es diferente. Es más crónico y fibrosante. Su daño no viene de una explosión, sino de una cicatrización progresiva que va ahogando lentamente el tejido. Y creo que esta frase resume todo el caso a la perfección. Paracoccidioides causa daño no por una explosión inflamatoria aguda, sino por una destrucción fibrosante y mucocutánea progresiva. Y todo esto ocurre en un huésped que tiene una respuesta TH1 debilitada. Es la tormenta perfecta. Y con esto cerramos nuestra investigación, pero queda una reflexión final. En el mundo globalizado de hoy, las patologías que antes eran endémicas de una región ahora viajan. Entonces, reconocer los patrones de este asesino sigiloso de Sudamérica podría ser la clave para resolver un caso clínico en cualquier hospital del planeta. La geografía, en patología, ya no es una coartada. Piénsenlo. Gracias por acompañarnos.
Muy bien. Hoy vamos a meternos de lleno con el Histoplasma capsulatum, un hongo que se ha ganado a pulso el apodo de El Gran Imitador. Y es que tiene una habilidad increíble para hacerse pasar por una de las enfermedades más conocidas de la historia. ¿Cómo lo hace? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a desglosar. Para entenderlo, aquí está nuestro mapa. Primero vamos a ver quién es este hongo de dos caras, luego cómo nos infecta y la encrucijada que eso representa. Nos meteremos en la batalla celular, veremos sus consecuencias en el cuerpo, cómo lo identificamos al microscopio y, por supuesto, cerraremos con un resumen con los puntos clave. ¡Arranquemos! Bien, empecemos por el principio. ¿Quién es exactamente este agente? Vamos a conocer a fondo al histoplasma. A ver, la histoplasmosis es una infección por hongo que puede afectar a todo el cuerpo. Pero aquí está la clave de todo. Es un parásito intracelular, o sea, es como un espía. En lugar de pelear afuera, se esconde dentro de nuestras propias células de defensa, los macrófagos. Y esta estrategia de camuflaje, este estilo de caballo de Troya, es precisamente lo que lo hace tan parecido a la tuberculosis. Y aquí viene algo fascinante. Este hongo es como un transformista. Es lo que llamamos dimórfico. Afuera, en el ambiente, a temperatura más fresca, es un moho con sus filamentos, pero una vez que lo inhalamos y llega el calor de nuestro cuerpo, a 37 grados, ¡pum!, se transforma, cambia de forma y se convierte en una levadura. Y es esta forma de levadura la que causa la enfermedad. Es un modo de ataque. Ok, 3 puntos que hay que tener grabados a fuego. 1. ¿Dónde está? En la tierra. Sobre todo si hay excrementos de pájaros o murciélagos. Piensen en cuevas, gallineros. 2. Y es clave. Imita a la tuberculosis. Y 3, súper importante en la clínica, su forma diseminada es una enfermedad que define el SIDA. Esto ya nos da una pista enorme sobre lo crucial que es el sistema inmune en toda esta historia. Bien, ya sabemos quién es y dónde vive. Ahora vamos a ver qué pasa en ese momento crítico, cuando entra en nuestro cuerpo y arranca la verdadera batalla. Todo empieza con algo tan simple como respirar en el lugar equivocado. Inhalamos unas partículas diminutas, las microconidias, que llegan hasta lo más profundo del pulmón. Ahí, nuestros macrófagos, los soldados del sistema inmune, hacen su trabajo. Se las comen para destruirlas. Pero aquí está el truco del histoplasma. En lugar de morir, sobrevive dentro del macrófago. Y no solo eso, empieza a multiplicarse. Convierte a su enemigo en su propia casa y guardería. Entonces pensemos en esto por un segundo. El invasor está dentro de nuestro guardia de seguridad principal. ¿Y ahora qué? Bueno, en este punto, la historia se puede ir por dos caminos muy diferentes, y la dirección que tome no la decide el hongo, sino la fuerza de nuestro propio sistema inmune. Esta batalla a nivel celular tiene dos finales posibles, y son completamente opuestos. O el cuerpo logra encerrar al invasor, o el invasor se adueña de todo. Así de claro, todo se reduce a una sola variable, el estado inmunitario del huésped. La respuesta inmune celular, liderada por los linfocitos T1, es el juez y jurado. Si funciona bien, contiene la infección. Si falla, el hongo se disemina sin control. Veamos el primer camino, el de una persona sana. Su respuesta TH1 es como un general que da una orden clara: contengan al enemigo, y los macrófagos activados se organizan y construyen una especie de muralla biológica, una barricada que llamamos granuloma. Literalmente amurallan a los hongos para que no puedan escapar. Y esta estrategia es increíblemente efectiva, tanto que en más del 98% de los casos la persona ni se entera. La infección queda contenida y pasa como una gripe leve, o la mayoría de las veces sin ningún síntoma. Pero, ¿qué pasa si la respuesta TH1 falla, como en un paciente inmunocomprometido? El escenario es una pesadilla. Los macrófagos nunca reciben la orden de matar. Al contrario, se convierten en taxis para el hongo, en el caballo de Troya perfecto, y lo transportan por todo el cuerpo, llevando a una invasión sistémica devastadora. Ya vimos la batalla a nivel celular. Ahora, subamos un nivel y veamos cómo estos dos caminos tan distintos se traducen en la clínica, en lo que vemos en el paciente. Empecemos con una forma que es bastante rara, la cutánea primaria. Esto no pasa por respirar, sino por un pinchazo, por una inoculación directa en la piel. Clínicamente, como ven, aparece una pápula o un nódulo que es úlcera, muy parecido a las porotricosis. Macroscópicamente es una úlcera o una placadura, pero la clave, como siempre, está en la microscopía. Encontramos un granuloma dérmico perfecto, bien formado, esa muralla de contención de la que hablábamos. Y como la respuesta inmune es buena, ¿cuál es la evolución? Sencillo, en gente sana se cura sola, es autolimitada. Pasemos ahora a la presentación más común de todas, la histoplasmosis pulmonar aguda. Esta es la primera infección que ocurre después de inhalar el hongo. La clínica, en la mayoría, es leve o ni se nota, pero cuando hay síntomas, parece una gripe, fiebre, tos seca, dolores musculares. Macroscópicamente, en los pulmones se ven nódulos que, al sanar, a veces se calcifican y dejan las famosas lesiones en moneda. ¿Y qué vamos al microscopio? De nuevo, la firma de una victoria inmune, granulomas bien definidos con necrosis. Por eso, la evolución casi siempre es autolimitada. Aquí la cosa se empieza a complicar. Entramos en la histoplasmosis pulmonar crónica. Esto se ve más que nada en pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar como EPOC, y aquí la palabra que tienen que recordar es tuberculosis. El parecido es increíble. Clínicamente, tos crónica, pérdida de peso, tos con sangre. Macroscópicamente, cavidades en las puntas de los pulmones. Microscópicamente, granulomas, fibrosis, cavitación. Es el gran imitador de la tuberculosis, y a diferencia de la forma aguda, su evolución no es para nada autolimitada, sino lenta y progresiva. Va destruyendo el pulmón poco a poco. Bien, ahora cruzamos al otro lado del espectro. ¿Qué pasa cuando la respuesta T1 fracasa de forma estrepitosa? Pues entramos en el terreno de las formas diseminadas graves, que son una verdadera emergencia médica. Típicamente las vemos en pacientes con SIDA avanzado o con una inmunosupresión muy severa. Este cuadro es en esencia una sepsis causada por un hongo. Hay una diseminación masiva por la sangre, con los macrófagos sirviendo de transporte para que el histoplasma invada todo el sistema mononuclear fagocítico. Estamos hablando de la médula ósea, el hígado, el vaso y los ganglios.
El cuadro clínico de esta forma aguda es dramático. El paciente está gravísimo, con fiebres altísimas que no bajan con nada. La invasión de la médula ósea provoca pancitopenia, o sea, se caen los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. La invasión de otros órganos causa hepatoesplenomegalia, un hígado y vaso enormes. Macroscópicamente, estos órganos están agrandados, moteados y la médula ósea se ve pálida. El punto crucial es la evolución. Sin tratamiento antifúngico agresivo, es rápidamente fatal. ¿Y por qué ocurre la pancitopenia? Bueno, porque si miramos al microscopio vemos que la médula ósea, que es la fábrica de nuestra sangre, ha sido reemplazada por sábanas y sábanas de macrófagos repletos de levaduras. Simplemente no hay espacio para que se produzcan células sanguíneas. En el hígado pasa algo similar. Estos macrófagos parasitados inundan los sinusoides y borran por completo la arquitectura normal del órgano. Y la misma historia de destrucción se repite en el vaso y en los ganglios linfáticos. La estructura normal es aniquilada, reemplazada por estas células inmunes que, irónicamente, se han convertido en el refugio del patógeno. La defensa del cuerpo se ha vuelto el arma del enemigo. Esta invasión también puede dar la cara como úlceras muy dolorosas y profundas en la boca o en el tracto gastrointestinal, y aunque es menos frecuente, puede llegar al sistema nervioso central y causar una meningitis gravísima. Ojo, no todas las formas diseminadas son tan explosivas. Existe una variante crónica que tiene un curso más lento o más insidioso. Clínicamente el paciente tiene fiebre por mucho tiempo, pierde peso, tiene hepatoesplenomegalia y úlceras. A nivel microscópico no vemos una ausencia total de respuesta como en la forma aguda. Más bien, vemos como intentos fallidos del sistema inmune, granulomas a medio hacer, mal formados. Su evolución es crónica, con recaídas, y es un diagnóstico diferencial clave de otra enfermedad que también ataca a los macrófagos, la leishmaniasis visceral. Entonces, ¿cómo lo atrapamos con las manos en la masa? ¿Cómo se confirma el diagnóstico? La respuesta está en el microscopio. Y esto es lo que buscamos. Este es el momento, ¡ajá!, del patólogo. Vemos unas levaduras muy pequeñas, ovales, a menudo con un halo claro alrededor. Pero la pista definitiva, la más importante, es su ubicación. Están dentro de los macrófagos. Ver esto, especialmente con tinciones especiales, es la prueba irrefutable. Y aquí va un consejo importante, no solo para un examen, sino para la vida clínica. Entender que el patrón que vemos en el microscopio, ya sean granulomas bien formados o una marea de macrófagos repletos de levaduras, depende directamente del sistema inmune del paciente. Esa es la clave para entender toda la enfermedad. Muy bien, vamos a la recta final. Sinteticemos todo esto en la idea más importante que nos tenemos que llevar a casa. Si nos vamos a quedar con una sola cosa, que sea esta. El histoplasma es un parásito intracelular, y la respuesta T1 es la que manda. Si es fuerte, organiza los macrófagos en granulomas y contiene la infección. Si es débil, los macrófagos se convierten en el vehículo de la destrucción. Lo que vemos en el microscopio no es solo una foto, es la explicación de todo el cuadro clínico. Y cerramos con una pregunta para reflexionar. Entender tan a fondo cómo la inmunidad dicta el resultado en una enfermedad como esta, ¿cómo podría ayudarnos a diseñar mejores terapias contra otros patógenos que también se esconden dentro de nuestras células, como la tuberculosis o la leishmania? Es una idea muy potente para el futuro de la medicina. Entonces, ¿cuál es el resultado final de toda esta patología? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Y más importante, ¿cómo podemos cambiar el pronóstico? Las complicaciones son una consecuencia directa de las formas clínicas que acabamos de revisar. En la forma pulmonar crónica tenemos la destrucción del pulmón. En la diseminada, el fallo de múltiples órganos por la infiltración masiva. Y en los casos más graves, el shock séptico por el hongo es el evento terminal. Y esta gráfica lo dice todo de una manera brillante. La diferencia es abismal. Sin tratamiento antifúngico, como la anfotericina B, la histoplasmosis diseminada tiene una mortalidad altísima. Pero con el tratamiento adecuado, el pronóstico da un giro de 180 grados. El diagnóstico y la terapia a tiempo son absolutamente cruciales. Si hay una frase que resume todo lo que hemos analizado, es esta. La histología explica la clínica. El tipo de respuesta inmune que vemos en el microscopio, ya sea un granuloma bien hecho o macrófagos a reventar de levaduras, predice de forma directa los síntomas y la gravedad del paciente. Y terminamos con esta pregunta para llevarla a la práctica. La próxima vez que se enfrenten a un paciente con una inmunodeficiencia severa, como el SIDA, que llega con fiebre y pancitopenia, ¿estará la histoplasmosis diseminada en lo más alto de la lista de diagnósticos diferenciales? Después de este análisis, la respuesta debería ser un sí rotundo.